la idea es que no quiero que se vayan con ese concepto de que son estos solamente, sino que hay siempre un montón más, pero por ahí estos que aparecen sí hay que prestarles un poco de atención por su frecuencia, o por lo menos que nos invitan a que tengamos que analizar algunas cuestiones y pensar un poco más a la hora de que venga un paciente con esto. No se limiten con estos, se pueden aparecer más, en la mesa del examen les pueden preguntar, pues son un montón los que del año, pero bueno, la idea es que eso, se queden con ese concepto. Bueno, obviamente cuando vayan a rendir, siempre tienen que saber el concepto de lo que es motivo de consulta, diferenciarlo siempre de la enfermedad actual, que siempre es lo que se plantea a la hora de arrancar las primeras clases de injuria, ¿sí? Esto de que el motivo de consulta es la causa por la que lleva al paciente a la consulta. A veces le va a ser mucho más fácil dilucidarlo, otras veces se le va a complicar un poquitito más. O a veces hay pacientes que tienen tantas cosas que ustedes tienen que saber preguntar y decir, che, ¿realmente cuál fue la causa por la cual te vino? A veces los pacientes le van a decir, no sé, hace tanto tiempo está con esta serie de situaciones que lo aquejan, pero realmente hay que ver cuál vino. ¿Sí? No sé, por ejemplo, a mí me pasa que a veces cuando tengo pacientes añosos, adultos, te dicen, sí, está con este dolor hace tanto tiempo, le molesta tal otra cosa, tiene falta de aire cuando camina, pero tal vez eso pasa hace un montón de tiempo y lo que realmente vino al control o a la guardia o internarse fue un dolor al orinar, ¿no? Y tal vez, si bien la disuria es lo que lo motivó, después de un montón de otras cosas que uno lo va a tener que ir resolviendo, que para eso, en un segundo plano, hay que aprender a hacer lo que es la lista de problemas, ¿no? Esa lista de problemas que siempre decimos agudos, crónicos, y entre los crónicos, los activos y los pasivos, justamente como para ir ordenándonos. Entonces, también eso no se lo desordenen ni se olviden de tenerlo en cuenta, lo que es el motivo de consulta, la enfermedad actual, y en un otro plano lo que es la lista de problemas, porque hay unas cosas que ustedes la van a poder resolver, otras que no. Y por ahí también eso es como que no van a poder resolver todos los problemas del paciente en un segundo, o dependiendo del lugar en el cual ustedes estén trabajando, van a poder resolver algunas cuestiones. Hay cuestiones que ustedes van a tener que resolver cuando está en un paciente internado, otras cuando un paciente está en un consultorio, otros pacientes cuando está en una terapia intensiva, y así sucesivamente, o un especialista, ¿no? En el caso que ustedes lo lleguen a hacer, o sea, también eso lo tienen que tener en cuenta siempre a la hora de hablar de motivos de consulta, ¿sí? Bueno, voy a compartir la pantalla como para dar el pie a la clase. Ahí estamos. Profe, ¿puedo aprovechar ya que dijiste de activo y en el momento de consulta? Sí, obvio. Por ejemplo, ¿cómo podría desarrollar mejor si en el momento de la consulta está ocasionando algo al paciente, por más que ya existiera? O sea, ¿sí? ¿Querés afinar un poco la pregunta? ¿O cómo La querés espe- decir? eh, O no sé, por ejemplo, a ver, si yo te doy un ejemplo, a ver si yo entendí lo que vos me querés plantear. Ponele que tenés un paciente que te viene por disuria y el paciente no toma su medicación para la presión y la verdad que la presión es un problema, pero su motivo de consulta es la disuria. ¿Qué hacemos con esa presión alta? ¿Dónde lo ponemos? exactamente. Eso es algo muy común, muchas veces te va a aparecer. Y en realidad es crónico, vos acordate, ¿qué lo divide lo agudo de lo crónico? Que está el El tiempo. tiempo. El tiempo, exactamente. Y dentro de los crónicos, a su vez, ¿qué nos divide? ¿Cómo lo subdividimos en agudo y perdón, activo y pasivo? Si es el Mm, problema que tiene el paciente, que lo trae antes, ¿está resuelto o no está resuelto? En este caso, un paciente, sabemos que es hipertenso, no sé, de hace 2, 3 años. Y la verdad que la medicación no la toma y está haciendo registros hipertensivos últimamente. Y la verdad que es un problema crónico, porque sabemos que lo tiene antes, pero a este paciente, si realmente esa presión alta nos está produciendo algún problema en el motivo que consulta, lo podemos considerar como un crónico que se hace activo, que porque todavía no está resuelto, es el problema que todavía lo está teniendo este paciente. ¿Sí? Eso, principalmente es más de 6 meses, menos de 6 meses, que es lo que uno divide en agudo crónico principalmente, y activo pasivo si ese problema que ya pasó
esté resuelto o no esté resuelto, puede producir un tipo de interferencia en lo que el paciente viene ahora. ¿Sí? Principalmente viene pensado. O sea, lo agudo es más que nada, son todas las cosas por las cuales el paciente está viniendo. Por eso es más fácil. Ahora, lo crónico es todo lo que el paciente tenía de antes, que a veces puede cruzarse o producirnos un problema a la hora de encarar los agudos. Por eso, no sé. Otro caso, que yo tengo un paciente que te viene por una paresia y vos sospechás una ACV. Y sí, está bien, tu problema claramente va a ser la paresia, lo agudo por lo que lo trae, lo vas a estudiar, la placa, la ecografía, el electrocardiograma, la tomografía, la resonancia, lo que hagas. Pero si usted es un paciente que hace un montón de tiempo, es hipertenso, no está medicado, o hace su medicación mal, no va al médico, porque tiene mala adherencia al tratamiento, y ya hace hipertensión, ya hace hipertensión, es un problema, y la verdad que sí, vas a tener que resolver la paresia, vas a tener que estudiar el ACV, pero por segundo punto, tener un paciente hipertenso, hace un montón de tiempo que hay que ver esa presión alta, que hay que resolverla, que no hay que dejarle de prestar atención a este paciente. Puntualmente es eso, es más menos 6 meses, y si eso que fue más de 6 meses, puede producir un tipo de repercusión en el paciente que te viene ahora. ¿Sí? Eso es. Perfecto, mil gracias. Listo. Profe, una Bueno, consulta, perdón. dale. En relación No molestes. a, por ejemplo, antecedentes familiares, ¿yo pongo en Sí, crónico pasivo? claro. Son crónicos, son pasivos. Ese no tienen que ver con lo puntualmente del paciente, pero nos ayuda. Salvo que vos tengas algún antecedente familiar que vos digas, esto es importante. A ver, no sé, tiene un paciente politraumatizado, vos sospechás que es herencia familiar y bueno, ahí, y vos ya sabés que eso ya está en la familia. Y es crónico, lo transformás como un crónico activo. Ahora, si es algo que tiene el paciente, no sé, hace un montón de tiempo, que sabés que en la familia hay tal antecedente que no tiene por qué tener ningún tipo de injerencia con lo actual, lo ponés crónico pasivo. Lo tenés que saber si necesita algún tipo de resolución en el ahora, no. ¿Te sirve para conocer al paciente? Sin duda alguna, pero son datos que se suman, o sea, eso es más que nada para ordenarse ustedes en tantas cosas que vienen pacientes, o sea, a mí me pasa cuando yo tengo pacientes adultos mayores de 60, 70, 80 años que tienen un montón de comorbilidad y un montón de antecedentes y tal vez la verdad que a mí cosas que no me interesan porque el paciente viene por una cosa y dónde lo tengo que dejar, dónde tengo que acomodar entre todo y lo pongo allá en crónicos pasivos o antecedentes familiares que no tengan ningún tipo de repercusión en el paciente, lo podés ver en crónicos pasivos, pero pasa que ahora, como creo que en algunas clases yo dije, como todavía no ven tantos pacientes y a veces uno cuando busca definir o explicar, justamente define y limita, y al no ver pacientes y no individualizar algunas cuestiones, como que pensamos que todo es todo exactamente igual. Y después cuando van viendo pacientes, hay algunas reglas que pueden variar un poquitito, porque como ya sabrán, ya pisando cuarto año, 2 más 2 en medicina no necesariamente es 4. Sería eso. Pero bueno, si esos datos familiares, antecedentes familiares, no tienen ningún tipo de relevancia o que tengan que ver con datos, también lo puedes poner como crónicos pasivos tranquilamente. ¿Sí? Sí, sí, sí. La Gracias. lista, Y una, sí, la lista de problemas es algo que siempre tienen que hacer. Les va a ayudar a ustedes a ordenarse al el abordaje de cualquier paciente. A veces parece un poco más fácil, a veces un poco más difícil, pero es el elemento que ustedes les permite a ustedes decir, bueno, che, ¿qué hago con estos motivos de consulta? ¿Cuáles trato, cuáles no trato? Porque nosotros no podemos resolver la vida completa de un paciente. Y también cuándo la tratamos. Yo tengo pacientes que tienen 50, 60 años y bueno, la hematuria la estudio, pero pacientes de 100, 102, 103 años, yo voy a estudiar una hematuria, voy a saber si el paciente tiene o no tiene un cáncer, ¿y qué voy a hacer con esa información? ¿Lo voy a operar a un paciente de 100, 100, 101, 102, 103 años? ¿Lo voy a exponer a una radioterapia? ¿Lo voy a exponer a una cirugía? Entonces, también hay que tener en cuenta qué pacientes tengo adelante y por eso la historia clínica, la lista de problemas, el motivo de consulta, la enfermedad actual, son claves, sin duda alguna. ¿Algo más? yo tengo, perdón, profe, que no encontré mucha información sobre eso. Y iba a Ah, preguntar sobre cuestión de un consumo de tabaco y alcohol. Si la persona tiene más de 6 meses con eso, pongo en crónico y si estuviera relación con alguna enfermedad, pongo en activo y dependiendo en pasivo, eso es relativo. claro, 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 sí, sí.
Siempre cuando vos vas a tu justificación y a vos te da duda, pero cumple el criterio de más de 6 meses, de menos de 6 meses, poner el concepto de más de 6 meses, menos de 6 meses. A veces te da duda, me pasa a mí cuando yo tengo que ser evaluado por otros, porque yo soy residente de clínica y tengo superiores que me forman y a veces aparezco en ese lugar y digo, bueno, este dato, ¿es crónico activo, crónico pasivo? Y bueno, ¿qué es lo más objetivable de todo? El concepto de decir más de 6 meses, menos de 6 meses. Si cumple el criterio, lo pones en uno o en el otro. Fundamental. Y si tenés la duda, fíjate qué tipo de interferencia tiene ese dato con el motivo por el que consultó el paciente. Por ahí también eso te puede ayudar a ordenarte un poco. Gracias. No, nada. ¿Alguna duda más? Bueno. Creo que se ve la imagen, ¿no? Sí, se ve. Sí, genial. Impecable. Bueno, obviamente no voy a meterme en profundidad en todo Hacienda en una clase tipo injuria, pero bueno, hay algunas cosas que vamos a mencionar importantes. El dolor, motivo de consulta que no se puede dejar de olvidar. ¿Por qué? Porque es de los más comunes, creo que el 80-90% de una guardia, de una consulta, guardia, internación, terapia intensiva, el que te para por la calle y te pregunta, el papá, el amigo, el abuelo, te dice, che, me duele esto, ¿qué tomo? Sin duda alguna es de los más comunes, es lo más importante y hay que por lo menos manejar unas cuestiones. Primer punto, la palabra más importante es la subjetividad que plantea el dolor, ¿sí? Depende de los elementos propios del paciente, depende de los elementos por los cuales se produjo el dolor, ¿sí? Y obviamente de qué tipo de dolor. Después vemos agudo, crónico, pero en la zona en la cual se genera. ¿Estamos? Ahí se juegan un montón de factores. Claramente, yo los menciono, pero creo que todos estamos de acuerdo a esta altura. Hay factores fisiopatológicos, es decir, qué tipo de estímulos tengo, qué tipo de receptores tengo, la vía nerviosa que está en cuestión, los factores de transmisión, interpretación y reacción del estímulo. No es lo mismo un paciente que yo tenga diabético o no diabético, no es lo mismo un paciente diabético, insulino requiriente que no insulino requiriente, no es lo mismo un paciente diabético, insulino requiriente con adherencia al tratamiento, y ahí ya le estoy sumando, además de la patología, estoy diciendo que hay una persona detrás de toda esa enfermedad que la padece, y tengo que tener en cuenta qué tipo de paciente más allá de la enfermedad. Siempre recuerden ese concepto que yo jodo mucho cuando doy clases, cuando lo he mencionado acá incluso, que nosotros estudiamos pacientes que padecen enfermedades, no enfermedades. No estudio la diabetes, estudio una paciente de tantos años que le pasan millones de cosas, que entre todas esas cosas tiene diabetes. Entonces, todo eso tengo que tener en cuenta, ¿sí? Bueno, obviamente la personalidad del paciente, el tipo de umbral de dolor que tenga, hay pacientes que son, la verdad, altamente resistentes, hay pacientes que yo con un diclofenac le resuelvo, hay pacientes que tengo que hacer conductas con tramadol, hay pacientes que ni con tramadol ni con diclofenac puedo resolver y por ahí mejoran con la morfina, o hay pacientes que simplemente charlando, conociendo la causa, mejoran también, ¿sí? Entonces también hay que aprender a mudarse entre todo eso. Y las circunstancias que acompañan a la lesión, a veces inclusive las causas psicológicas, simplemente hablando, escuchando al paciente, se resuelven un montón. Dicho sea el caso, el ejemplo del dolor de pecho, ¿no? El dolor de pecho cuando en la crisis de angustia, que a veces puede producir con la crisis de ansiedad, la verdad, a veces podemos no dar ni medicación, el paciente nos viene con un dolor de pecho bastante importante, mi cabeza vuela y le quiero hacer un electrocardiograma, quiero hacer esto, quiero hacer lo otro, le pido, che, le pediré un electro, le pediré un laboratorio, le pediré tromboninas. ¿Qué hago si me sale un supra? ¿Qué me pasa si me hace un infra? Y tal vez el paciente, le hago todo eso, le hago un electro y está normal, y en 2-3 segundos escucho y hablo, el paciente estaba angustiado por tal cosa. ¿Sí? ¿Qué quiero decir? Entonces, no vayan solamente a ver la enfermedad, vean el paciente que tiene una enfermedad. Eso es importantísimo. Bueno, dentro de los dolores ya habíamos hablado, cuando hablamos de dolor abdominal, no sé quién estuvo acá, con quiénes lo charlé, es infante se en infuria, pero bueno, a repaso general, siempre recuerden que el dolor puede ser visceral, somático, referido, y está el otro concepto, que no es tipo de dolor, pero sí hay que mencionarlo más que nada porque
aparece, que es el dolor irradiado. El dolor visceral comúnmente habla de la víscera, ¿sí? Es el aumento de la presión de la víscera versus el dolor somático, que por ahí tiene una estimulación mucho más parietal. Lo importante de uno y el otro son las características que propone, ¿sí? El dolor somático, le decimos al paciente dónde te duele, y muy probablemente cuando es localizado, nos los marque y decimos, che, este es localizado, nos lo está marcando, tiene más pinta de somático. No quiere decir que a veces el visceral, cuando se irrita, cuando se inflama, cuando se exacerba, no tenga algún tipo de comportamiento que parezca un somático, o a veces hay algunas estructuras o algún tipo de dolor que aparece primero con una tendencia a ser más visceral, más un dolor más vago, más inespecífico, que después, cuando clava el dolor, se hace realmente somático, más que nada por el compromiso de la hoja parietal. Pero bueno, la idea en líneas generales es que el dolor visceral tiende a ser más localizado, más inespecífico, es más difuso. A veces el paciente no nos dice, es este lugar, se dice, es toda esta zona, y la verdad, y nosotros lo estudiamos, y por ahí lo patológico es un solo territorio de todo lo que nos haya mencionado. En cambio, el dolor somático sí, es el dolor del golpe, del lugar. El paciente nos los puede marcar, o inclusive nosotros cuando palpamos decimos, duele esto, duele acá, duele allá, ¿sí? Entonces eso es importante. Y el otro punto es el dolor referido, que es este dolor que la ubicación es diferente al lugar en el cual el paciente o yo lo puedo darme cuenta. Casos importantes, no sé, pacientes que vienen después de una cirugía, que vienen con esa distensión, con ese dolor en el hombro, ¿sí? Que es típicamente del dolor de la distensión de la laparoscopía, o pacientes como ustedes estudian la apendicitis, que hace toda esta cronología de Murphy, que al principio empieza en el epigastrio, después el flanco, y finalmente se puede clavar en la fosa ilíaca derecha, ¿sí? Entonces eso también es importante, estos dolores referidos. Y por otro lado está el dolor irradiado, donde yo tengo un lugar que comúnmente es el origen del dolor, y en toda su zona periférica el dolor se va extendiendo y nos hace dar cuenta que anda por ahí, ¿sí? Pero bueno, el dolor irradiado, a diferencia de por ahí decir el dolor visceral, tiende a tener un lugar que suele ser más el origen puntual, que a diferencia de los otros, ¿no? Y después, lo que siempre hay que recordar, ante a esto, el dolor agudo y el dolor crónico, ¿no? El dolor agudo y crónico tiene que ver, como habíamos mencionado, siempre los tiempos. 24, 48 horas, a veces menos una semana, dependiendo de la patología, lo pensamos como agudos. Ahora, dolores que los lleva mucho tiempo, dolores tipo bien de los dolores reumatológicos, por ahí son dolores que lo vamos a catalogar dentro del grupo de los dolores crónicos, ¿sí? Salvando la distancia, como vimos en la clase de defensa, el concepto de abdomen agudo, que es un abdomen, que decimos agudo, no necesariamente, no solamente por el concepto de tiempo, sino por la conducta que hay que tomar en la brevedad, en un periodo menos de 6 horas aproximadamente, porque si yo no tomo esa conducta, puede poner en riesgo la vida del paciente, ¿sí? Entonces eso también, el concepto de abdomen agudo versus el concepto de dolor abdominal agudo, ¿sí? Dos cosas diferentes. Bueno, otros compromisos que también hay que tener en cuenta, cuál es el cortejo, ¿no? La serie de elementos con las que nos viene este dolor. Comúnmente cuando el dolor es más somático hay una estimulación simpática, ¿sí? SS, somático, simpático, y como estimula y descarga toda la parte adrenalínica, genera todo lo que es hacia arriba, es decir, la presión sube, se produce un aumento de la frecuencia cardíaca, la dilatación de las pupilas, aumento del cortisol plasmático y puede producir registros de hiperglicemia, versus el dolor visceral que genera una excitación parasimpática. Tal es el caso que se expresa con la bradicardia, la hipotensión, la sudoración, las náuseas, los vómitos y obviamente el síncope en contexto de la hipotensión. ¿Sí? Entonces eso también habla de qué tipo de dolor tenemos adelante y también las preguntas que nosotros tendríamos que hacer cuando preguntamos sobre el dolor, ¿sí? Recuerden siempre lo que es la escala del dolor, ¿sí? Del 1 al 10, esa es una de las formas. Después tienen la otra escala que puede ser a través de dibujos, a través de letras o a través de colores, ¿sí? Depende, ustedes se van a ir viendo en función del paciente que tienen. No solamente por la edad, sino también nosotros mucho en el semio a veces no todos lo hablamos, porque no todos tenemos por ahí
los pacientes adultos mayores, pero en mi caso yo tengo un montón de pacientes adultos mayores, donde hasta hay una escala que es para paciente adulto mayor con deterioro cognitivo. ¿Cómo hago el paciente que tiene un deterioro cognitivo? ¿Cómo me doy cuenta si el paciente tiene realmente dolor? Si yo ya sé que su discurso está alterado. También hay una escala para eso, ¿estamos? O a veces el paciente no nos sabe decir la escala, pero cuando le hacemos una movilización o algo, una prueba, vemos que tiene una fase del dolor, que también es un elemento a tener en cuenta como para ver esto. A veces hay pacientes que le dicen, no tengo dolor, y hacen un movimiento, tocan acá, tocan allá, y les hace la fase del dolor. Entonces eso también es importante a tener en cuenta a la hora de ver un paciente, ¿no? Y obviamente, sin duda alguna, la mnemotecnia acá que destaca, que la que no se pueden olvidar, que es la Alicia Fredusa, destacando el tiempo de la A, con la aparición, es decir, de cuándo le duele al paciente, la L, la localización, dónde le duele. A veces lo van a poder especificar, a veces no, por lo anteriormente mencionado, lo que es somático, lo visceral, si se irradia o no se irradia, a dónde se irradia, cómo se irradia, esa irradiación siempre fue igual. Fue al principio de una forma, y después fue agregando distintos territorios, ¿sí? Eso también es importante. El carácter, ¿cómo es ese dolor? Ese dolor es más urente, es quemante, es asfixiante, ¿qué tipo? ¿Sí? La intensidad, si es 1 a 10, moderado, leve, moderado, grave. La forma que ustedes utilicen y en la cual se puedan entender con la persona que están bien adelante. ¿Qué causas la atenúan? Y los agravantes. Acá hagan hincapié en detallar, es decir, que si tomó un medicamento, ¿qué medicamento tomó? ¿Cuánto tomó de medicamento? No es el mismo el paciente que me dice, porque a veces pasa, dice, yo me caí hace 3 días, me golpeé el hombro y tomé un único paracetamol cuando empezó. Y a los 3 días sigue doliendo. Y probablemente haya que tomar un poco más. O tomó paracetamol, tomó ibuprofeno, tomó diclofenac y el dolor sigue estando. Eso tiene que llamar la atención, porque tomó 3 analgésicos, y paracetamol, ibuprofeno, diclofenac, los tomó bien. Son 3. O sea, ¿qué tengo que subir? ¿Le tengo que subir un tramadol? ¿Tengo que buscar un coadyuvante? ¿Tengo que hacer morfina? Entonces, eso también es importante. ¿Qué cosas atenuaron? Los movimientos. ¿Qué posiciones aumentan? ¿Qué posiciones mejoran y qué posiciones empeoran? El paciente, cuando tiene un dolor, cuando se mueve, el dolor aumenta o disminuye. Cuando está en reposo, el dolor aumenta o disminuye. Hay patologías inflamatorias que cuando uno está en reposo aumentan. Cuando uno se mueve, disminuye. Hay otras patologías que tanto en el reposo y en el movimiento siguen estando. Y hay otras patologías que solamente el movimiento le producen dolor. ¿Estamos? No es un proceso inflamatorio que un proceso infeccioso, que un proceso reumatológico. La frecuencia. ¿Cada cuánto le duele? ¿Cuánto le duele? ¿Cada cuánto? ¿Hace 3 meses? ¿Todos los días? ¿3 veces al día? Ese dolor es todos los días, va aumentando. ¿Cuánto le dura ese episodio de dolor? ¿Le dura todo el día? ¿Le dura solamente en las mañanas? ¿Le dura solamente en las noches? ¿Dura 10, 20 minutos? La verdad que apenas me genera un poco de dolor. ¿Y qué signos y síntomas va acompañado? ¿Sí? Yo puedo estar con, no sé, desde náuseas, vómito, diarrea dentro de un contexto no abdominal, pensar en una gastritis o una apendicitis, o tiene fiebre con una gonalgia, o sea, el dolor de la rodilla, con fiebre, con todo inflamado y pensar en una artritis. Hay algo que por ahí, eso es espero que lo tomen porque en algún momento lo van a tener que tomar, que es ser lo más detallados posible. Tiene una mnemotecnia que es Alicia Fredusa. Hagan clínica, hagan cirugía, hagan cualquier especialidad, en algunas más, en otras menos, pero tienen que saber detallar el signo y el síntoma. Tienen que saber, por así decirlo, gastarlo cuando describen el motivo de consulta, ¿sí? Tienen que saber ir desmenuzándolo hasta lo último, ¿sí? O el hallazgo que ustedes tengan delante del paciente, porque eso es lo que los va a llevar. A veces, una pequeña cosita diferente en ese tipo de dolor es lo que a ustedes después el día de mañana les va a permitir hacer el diagnóstico de la causa por la que vino el paciente, ¿sí? Entonces, también empiecen a tomar esa responsabilidad y a hacerse cargo de lo que están estudiando, porque hoy es un examen, mañana es un paciente y pasado mañana va a definirse el paciente
sigue con vida, o tengo que decir, che, yo ya no puedo hacer más nada, y más que calidad de vida, tengo que estar pensando en la calidad de muerte de un paciente, que también es algo que hay que tener que aprender como médicos. Como acompañamos la vida, tenemos que saber acompañar los procesos de muerte. De ahí que hay especialidades como los cuidados paliativos. Pero a lo que yo voy, que tienen que ser lo más, en algunas cuestiones, detallistas, para poder trabajar, más que nada para poder pensar los pacientes. ¿Sí? Eso lo van a ir logrando en cuarto, en quinto, pero si ustedes ya en tercero van agarrando a hacerse cargo, por ahí es un poquito más fácil. Bueno, Profe, una de consulta. dolor. Sí. Hay una clasificación que dijo unos profe que él lo clasificaba el dolor en sordo, agudo y cólico y lo relacionaba con las vísceras, si eran vísceras huecas o órganos macizos. A mí no me quedó muy claro esto. Bueno, ¿me dijiste sordo, cólico? Él dijo es cólico, sordo y agudo, y él dijo que lo teníamos que clasificar de acuerdo si se relacionaba con vísceras huecas o macizas, porque después hacía una Bien. correlación con los, digamos, cuando uno hace los cuadrantes del abdomen, y por ejemplo te dice, bueno, si tenés un tipo de dolor cólico en la fosa ilíaca izquierda, ¿qué puede llegar a ser? Y así. Ajá, bien. Bueno, creo que eso también habla de otras características. Está muy bien el dato. El concepto abdominal, ojo que en en el abdomen también aparecen otros tipos de dolores que son, hasta aparece el subintrante, que es otro término, no sé si lo saben, pero bueno, es otro término, pero dentro del dolor abdominal. El dolor cólico, como bien saben, o creo que los recuerdan a esta altura, son esos dolores que aparecen por momentos y después ceden. Tal es el ejemplo del cólico renal. Es un momento en el cual a nivel renal se produce el peristaltismo, produce el movimiento de, por ejemplo, una litiasis renal, que eso contrae la víscera, el cuadro obstructivo y eso puede producir dolor. Aparece el dolor y cede. En ese caso estamos hablando de una víscera que tiene el peristaltismo. Cuando tenemos por ahí vísceras huecas, donde el dolor es más sordo, es más apagado, es un dolor un poco más inespecífico, te diría, es ese dolor que, por ejemplo, esa sensación de vacío, que puede aparecer en pacientes con, por ejemplo, patologías gástricas. Es un dolor más sordo, un dolor más, hasta te diría, más apagado. El dolor agudo es ese dolor que te viene con el cortejo, que viene acompañado de náuseas, puede comer vómitos, el paciente lo va a marcar, irrumpe. El dolor agudo es ese dolor que irrumpe, que es abrupto. El sordo es un poco más apagado, y el dolor cólico es ese dolor que por momentos tiene momentos en los cuales aumenta, y después para. ¿Sí? Dicho, miren, yo le voy a hacer un ejemplo. Tengo un paciente que tenía una hidronefrosis por una moho ureteral, perdón, o sea, una masa ocupante de espacio ureteral, y el paciente, literalmente, cuando venía el episodio del dolor, que hacía bien el dolor cólico, el tipo se doblaba del dolor. Obviamente, hoy ya no tiene más ese dolor porque ya se ha hecho la medicación correspondiente, pero cuando venía el episodio del espasmo, del cólico, el paciente era un solo dolor. Y y 3 doritos después, el paciente estaba tranquilo, hasta estaba comiendo un bizcocho, literalmente porque es algo que sucedió en la sala una vez, que lo vimos así, todo diciendo, uy, ¿qué pasó? Hizo un abdomen agudo, está sangrando, rompió algo, y al ratito el paciente estaba tranquilo, relajado, comiendo. Había hecho un cólico bien cólico renal. Ese es el cólico, el paciente que en un momento tiene un dolor muy fuerte y después tranquilo, para y pasa. Que a veces, cuando dolor de eso, que ese dolor cólico a veces se clava, se hace agudo y no cede. Por eso el cólico renal hay que saber manejarlo más que nada por la herramienta fácil. Todo lo otro que produce es lo feo. Por eso, cuando aparecen estos cuadros, hay que saber, como bien decís, saber qué es cólico, qué es agudo y qué es sordo. Quédate con ese concepto. El agudo es el que irrumpe. El sordo puede ser un poco más apagado y el cólico es el que va y viene. Y este que yo les he pensado es el subintrante, es ese dolor que el paciente te dice, me duele, pero yo sé que está, pero la verdad que no me molesta, es ese dolor subintrante, ¿sí? Está todo el tiempo, está más apagado, es más sordo, más bajo, pero no le molesta tanto al paciente, pero está. Es un dolor subintrante, que es otra palabra que aparece en algunos libros. No sé si el Algente o el Muñagurra los mencionan inclusive. Uno de los dos lo menciona dentro del dolor abdominal. Esa es otra forma, sí. ¿Algo más? ¿De dolor?
Y obviamente todo esto, Pero- esto también después lo van a ver cuando le hagan el tratamiento del dolor al paciente, según el tipo de dolor, van a ser los medicamentos que van a poner, ¿sí? Entonces, por eso tienen que saber analizar pregunta y preguntar siempre. Sí, En el dolor de tipo somático o visceral, los receptores, puede ser que en cuanto se pueden agrupar en cuanto a en qué órganos están. Por ejemplo, yo tengo que el dolor visceral lo tenemos en receptores de víscera hueca y el somático eh, bueno. es más característico de los órganos macizos. Ujú. Sí, sí, ¿Eso es sí. correcto? Tiene lógica. Pensalo con los ejemplos Sí, sí. y te es más fácil marcar, o es más fácil marcar un macizo que un hueco, porque el hueco te da tiempo, te aparece más inespecífico. De ahí el problema de, por ejemplo, las causas bien intestinales como colon o de intestino delgado, es como tienen tiempo, como vos dijiste, estos receptores son vísceras huecas, que no tienen necesariamente no ocupadas, que te cuesta un poquito más encontrarlo. En cambio, cuando el macizo duele, duele. Ojo, la observación, lo que es por ahí, esto de lo que es la hepatitis cuando tienen la cápsula, ¿no? Que ahí hacen la distensión, tardan un poco más de tiempo hasta que toca la cápsula, que duele un poco más. Pero en líneas generales es como vos planteás. ¿Sí? Bueno. Inclusive después también hay unos que hacen la diferenciación, lo de las fibras A, las fibras B, las fibras C, si es más rápido, si es más lento, si el dolor genera el dolor y después desaparece. Pero está bien lo que planteas. Gracias. Nada, nada. ¿Estamos con dolor? Sí, ahora el otro. Bueno, 2, 3 palabras de dolor de pecho, angina de pecho. ¿Qué tienen que saber de dolor de pecho, angina de pecho para injuria? Nada, recordar siempre que el dolor de pecho, ¿dónde está? Queda acompañado con todos los síntomas neurovegetativos, ¿sí? Y es un dolor, como dato importante, que no desaparece, no tiende a cambiar, está, o puede ser un poco más fuerte, pero disminuir es raro, pero más que nada porque lo tienen que pensar porque a veces vienen los pacientes con una condritis, que es nada más el dolor cuando yo hago la digitopresión, toco una zona de las costillas y duele mucho. Obviamente, de todas formas, estos pacientes tienen que hacerle siempre un electrocardiograma y van a evaluar si le hacen con un laboratorio, ¿no? Porque hay pacientes según la edad, o pacientes de 5 años, y la verdad que yo no voy a buscar un infarto en primera instancia. Un paciente adulto mayor sí lo voy a buscar, ¿sí? El dolor abdominal lo tienen que saber en líneas generales, donde duele, cómo duele, estas características que yo les dije, esto de los parámetros que ustedes mencionaron, estas palabritas que aparecieron, que es el dolor cólico, que por ahí en otros tipos de dolores no aparece. Y otro concepto también, las cefaleas, más que nada que este dolor a nivel de cabeza, siempre haciendo destacar las 3 grandes ejemplos, que por ahí que uno siempre menciona en Injuna, que son Horton, ¿sí? la del racimos, después la migrañosa, ¿sí? Y la tensional, que por ahí son esos ejemplos que uno siempre tiene que tener en cuenta. La tensional con esa forma que bien decompresiva, que aparece durante la tarde, tardecita, o después de haber hecho alguna actividad de esfuerzo, tal caso como es el trabajo, tal caso como es estudiar. Después la migrañosa con aura o sin aura, que el paciente ya a veces hasta sabe cuando le va a producir, que tiene esos conceptos como la fotofobia, la alteración de los dolores, la molestia, la náusea, o por ahí algunas alteraciones como las otras patologías que solamente corresponden ante el oxígeno, ¿sí? Que son más pacientes masculinos de 20 años. Entonces, eso sépanlo en líneas generales para injuria. Que si tienen que elegir las cefaleas más frecuentes, sin duda la tensional, la de Horton y la migrañosa. Pero no se la vuelen en meterse en detalles, pero sí conozcan que existen esas y más que nada las diferencias entre una y otra. Bueno, Profe, sí, una consulta, ¿no entra angina de pecho estable e inestable? para injuria tengo entendido que no. Creo que es más de defensa. Tengo entendido. Deberían checarlo bien más que nada con el motivo, con el temario, por las dudas. Pero saber en líneas generales, sepan que el estable va uno asociado más al esfuerzo, la inestabilidad va asociado a los síndromes coronarios agudos o las anginas de pecho inestable, esas que si se alteran pueden producir un síndrome coronario agudo. ¿Sí? Y el síndrome coronario agudo, la verdad que para injuria yo creo que no va.
más que nada para semio puntualmente. En semio más que nada son motivos de consulta y exámenes físicos, pero no tienen por qué saber síndromes coronarios agudos dentro del concepto de los giros de pecho inestables. Sí saber a qué apunta, una que está asociada al esfuerzo, otra que no necesariamente, y saber para dónde va. Pero el tema en detalle, infarto, síndrome coronario agudo, infarto con ST elevado, sin ST elevado, y todas esas cosas es más de defensa. Eso sin duda, junto con insuficiencia cardíaca. Más para ese lado, ¿sí? Bueno, ¿estamos? Profe, yo tengo una consulta. Sí. Uy, ¿cuántas preguntas? Sí, enterorragia es la sangre proveniente del intestino delgado, ¿no es cierto? Y hematoquesia vendría a ser la sangre proveniente del recto, ¿o no me quedó Está claro? bien. Sí. Bueno, fuimos de dolor, nos fuimos a otra, pero está bien. Eso tienen que saber lo que es. Las palabras de esto. Primero la melena, saber que es la sangre caca oscura, negra, horrible, color a brea, color feo. La proctorragia, el dolor de todo el sangrado de la última porción del intestino grueso. La rectorragia, el sangrado solamente de la zona del recto. La enterorragia comúnmente es la que se produce cuando uno sabe que no es alta, no es baja, entonces es la zona del medio como vos dijiste. Y la hematoquesia es cuando veo la materia fecal, veo restos de sangre arriba, ¿sí? Es sangre más tirando a sangre fresca. Eso es más que nada para hacer diagnóstico diferencial la hematoquesia de la melena. O sea, no toda la materia fecal con sangre es melena, porque tiene que ver eso. Es como que se va a dar la materia fecal manchada de sangre. ¿Estamos? De sangre rutilante, de rojo, ¿sí? Poca cantidad. Esa es la zona, esas palabras uno las tiene que saber a línea general lo que significa una y otra. Sí, porque más que nada para cuando tengas al paciente, serles más específicos, porque por ahí en alguna, con un tracto rectal estoy, con otro tengo que internar y hacer una videocolonoscopía. Pero viene por ese lado. La hematoquesia es la sangre, la materia fecal mezclada con sangre. La melena es toda la materia fecal oscura, negra, con olor fétido, que esa es la diferencial. Y después vienen los otros. Discúlpame. Sí. Con respecto a lo que dijiste de dolor recién, de la angina de pecho y eso. En la OP2 de Pedro, Sí. yo incluso mi apunte, me dando cuenta ahora, yo lo preparé con angina poliquemia, del capítulo de Muniaburri, el único que encontré. Sí. O sea, está íntimamente relacionado con algo cardíaco, al menos en el... Yo porque no sé si, como dijiste que no entraba para defensa, es como... Yo tengo entendido, a ver, pasa que también yo te hablo solamente de lo semiológico. Yo la verdad que cuando yo soy docente de semio, la verdad que yo no me guío, no voy tanto en cuanto a abordaje en general de la tutoría, porque Sí, mi sí. función puntualmente es la cátedra. No quiere decir que si vos, viste que siempre por ahí en la UP, al costado, del otro lado, Bueno, por mencionan cuáles ejemplo, son los dice temas de dolor la... precordial. Si la menciona, y ustedes lo prepararon con menciona eso. como dolor precordial en realidad. Perdón, lo único que no ingresa en injuria es insuficiencia cardíaca, pero cuando vos abordás lo que es dolor torácico, ahí sí lo tenés que clasificar en respiratorio o cardíaco o cardiogénico o no cardiogénico, y ahí sí abordás todo lo otro, pero sin meterte tanto en insuficiencia cardíaca. Perfecto, bueno, Perdón, claro, ahí va. insuficiencia cardíaca Acá sí no es tema, pero escuché que lo toman mucho en injuria en las mesas de exámenes, mucho. Ajá. Bueno, lo que último es algo que pueden hacer, que Valen desde el ALDE se puede comunicar con nuestra jefa de cátedra, doctora Garrido, que creo que inclusive es una de las coordinadoras dentro de Injuria de Defensa, pero esas preguntas, preguntarle bien a ella o a alguien que esté dentro de lo que es el temario, más que nada para que ustedes no tengan la duda que sí, que no, y vayan al responsable del área para también estar ordenados. Si ustedes tienen la posibilidad de contactarse con los jefes de las cátedras, jefes de las áreas, como para preguntarles puntualmente eso. A ver, si en detalle yo no creo que la tome, si no me conoce agudo, un infarto, léeme un electrocardiograma en injuria. Me parece que no corresponde, o por lo menos hasta lo que yo tengo entendido. De todas formas, puede ser una buena forma de preguntarle a los superiores, como es Garrido y otros más responsables del área, para saber hasta dónde vamos y hasta dónde no.
Yo, dolor precordial sí puede ser, saber las características generales, pero no me parece que sea en detalle saber un infarto agudo de miocardio. Insuficiencia cardíaca hasta un punto, porque hay conocimientos previos que uno tiene que necesitar. Yo no puedo saber insuficiencia cardíaca si yo no sé lo que es un concepto de disnea, en líneas generales. Y tiene que ver también con un conocimiento espiralado de algunas cosas. Así que, ¿con quién tenemos que desempatar? Pregúntenle a los responsables del área para que sea mucho más fácil de ustedes que estas preguntas que nacen y que aparecen para quedarse tranquilo de hasta dónde voy, hasta dónde no voy. Me parece. Yo haría eso en su lugar. Bueno, ¿algo más? ¿O seguimos? Seguimos. ¿Seguimos? Pues, bueno. Por esto están estudiando bastante porque son las preguntas muy interesantes todas. Bueno, disnea, segundo punto. Sensación subjetiva de falta de aire. Acá hay un montón de clasificaciones. Siempre recuerden en pararse en la palabra según o depende de donde yo lo clasifique. ¿Sí? Porque todas van a estar bien si ustedes saben clasificarla. Si ustedes dicen, bueno, la disnea según la posición, está bien. Pero digan según qué, según de dónde se paran. Porque si ustedes dicen solamente la disnea es platimnea, tripomnea, topnea, ya estamos en problema porque no es solamente esa, hay un montón más. Clasificación puede ser según tiempo, puede ser desde agudo, subagudo, crónico, o hasta yo le sumaría, hay unas literaturas que le dicen la abrupta, ¿sí? Esta es la que es la mucho más rápido que el agudo, ¿sí? Es menos de 24 horas la que aparece. Tal es el ejemplo de tromboembolismo de pulmón, el TEP. El TEP les dice al paciente, empecé con falta de aire. El paciente que está internado, inmovilizado, después de una cirugía, y arranca con una disnea así abrupta, abrí los ojos porque puede estar tepeando, como le decimos nosotros. ¿Sí? Agudo, subagudo, crónico o el más abrupto. Según la posición, que creo que todos ya sabemos más o menos cuáles son, que son 3, en realidad son 4, hay una que se agregó en la última guía de insuficiencia cardíaca, y según el momento de aparición, algunas literaturas los dividen en permanentes, no permanentes, como las paroxísticas típicas del edema agudo de pulmón, y las del esfuerzo según los grados, junto con la paroxística nocturna. ¿Sí? Recuerden, según el tiempo, estos conceptos agudos, crónico, y subagudo, subagudo y crónico, con la especial aclaración de las abruptas. Según la posición, más que nada hay 3, que son la tripomnea, la platimnea y la platimnea, y se le suma la cuarta, que es la bendopnea. Según el movimiento de aparición, si son permanentes, es decir, que el paciente ya sabe que constantemente tiene esta falta de aire, pacientes EPOC, pacientes tabaquistas de mucha jerarquía que saben que tienen esa falta de aire cuando hablan, cuando se movilizan, ya lo conocen. Causas no permanentes, la paroxística, el paciente que por X causa, no sé, una estenosis aórtica, tiene una FeIL disminuida, hace una estenosis aórtica, se exacerba, y eso produce un aumento de la presencia de líquido, y hace lo que es el edema agudo de pulmón, una urgencia cardiológica, o las del esfuerzo, que ante ciertas exigencias aumentan. ¿Sí? Y la paroxística nocturna, el paciente por la noche se levanta, usa 2 o 3 almohadas al dormir, se sienta y busca una fuente de aire. Y según la patología. Según la patología, es saber dividir la disnea en lo que es cardíaca, ¿sí? Principalmente, o respiratoria. Según la posición, recuerden la ortopnea, la tripomnea, la platimnea y la bendopnea. La ortopnea, el paciente que está de cúbito, el paciente que está de tripomnea, que es la falta de aire hacia uno de los dos lados, que el paciente cuando vaya hacia el lado siente la falta de aire, entonces automáticamente se coloca hacia el cúbito lateral opuesto, ¿sí? La platimnea, el paciente que está parado, ¿sí? Como como se llama en patologías cardíacas, ahora me está saliendo, ya se los voy a decir cuál era. Y la bendopnea, que es el paciente que, por ejemplo, se quiere atar los cordones y cuando hace se extiende hacia adelante para atarse los cordones, esa posición le produce la falta de aire. Inclusive, las nuevas guías de insuficiencia cardíaca ya ponen como bendopnea un criterio más a tenerlo en cuenta. Siempre yo en mi época estudiaba ortopnea, tripomnea, platimnea, y ahora hace poquito aparece la bendopnea en la nueva guía. Según los grados, de 0 a 4, algunos ponen 1, 2, 3, 4, hay algunas literaturas que ponen el 0, ¿sí? Siempre
de más exigencia a menor exigencia, ¿sí? Las disneas que aparecen ante el reposo, ante que el paciente se viste o se desviste, o sea, actividades totalmente que en la generalidad no producen ningún esfuerzo, esos pacientes pueden producir. Estos pacientes, cuando ustedes vayan a describir estos tipos de motivos de consulta, tienen que ser muy detallados. Hay pacientes que ya conviven con la disnea, tienen disnea clase funcional 2, 3, y por ahí lo que lo consulta es porque se exacerba y hace un grado 4. Eso tienen que ser muy claros, ¿sí? A veces darles ejemplos o utilizar elementos que tengan comúnmente de referencia, o que sea capaz de hacer el paciente como para usar de referencia a la hora de poder clasificarlos, ¿sí? Y otra forma también está muy buena para más o menos ordenarse, bueno, qué patologías sí, qué patologías tienen una cosa o la otra, es las disneas cardíacas o pulmonares o respiratorias, ¿no? Estas disneas cardíacas que aparecen con el esfuerzo, que se puede producir con el decúbito dorsal, que pueden producirse en contexto, pueden acompañadas de un dolor torácico, versus las disneas pulmonares que pueden estar en el esfuerzo, en el reposo, a veces pueden ser más progresivas. Estas disneas pulmonares comúnmente van acompañadas de episodios de desaturación, ¿sí? Que inclusive responden a la oxigenoterapia. Eso, tengamos el caso especial de los edemas agudos pulmonares, donde yo tengo una causa que puede ser tranquilamente cardiovascular y no necesariamente responde a la oxigenación, ¿sí? Puede ir acompañado de sibilancias, tal es el caso de un asma exacerbado, de un EPOC exacerbado, o hasta puede producir ese dolor pleurítico típico de los derrames, que también cuando tenemos causas de neumonías, ¿no? Al examen físico, la cardíaca puede tener incrustación yugular. Obviamente también hay causas que aumentan la presión pulmonar por causa respiratoria, ¿sí? Más que nada porque incrustación yugular no solamente la tengo que ver al examen físico, sino si el paciente tiene un acceso venoso central, también la puedo evaluar, ¿sí? Causas cardíacas respiratorias, a veces los edemas periféricos, la citis, el R3, o los soplos, a veces son también criterios de Framingham, ya que han mencionado de insuficiencia cardíaca, tienen que saber esos criterios mayores y menores, o cuando lo habrán visto en defensa, que son típicos de la ICC, o la insuficiencia cardíaca o la insuficiencia cardíaca congestiva, ¿sí? Con síntomas congestivos que son dos cuadros diferentes. Y las causas pulmonares que por ahí se acompañan, ya veo, con disminución de los ruidos respiratorios, más que nada, no sé, hay una neumonía, hipoventilación, o inclusive la placa que puede ser patológica, como puede tener, no sé, infiltrados bilaterales, que le dan más una causa de una neumonía que una causa cardíaca. ¿Cuándo tienen un problema? Cuando tienen un paciente que tiene los dos componentes, cuando tiene un paciente que tiene insuficiencia cardíaca descompensada a punto de partida de una neumonía, ¿no? Porque también existe ese paciente. No es el paciente solamente que tiene ICC descompensada, sino que puede aparecer una ICC descompensada con una estenosis aórtica totalmente grave, que tiene una neumonía intrahospitalaria o es una neumonía asociada a ventilador de terapia intensiva. ¿Y qué hago con esos pacientes? Además de rezar, si son cristianos, o de consultarle a alguien que sepa. Entonces también piensen que pueden aparecer estos pacientes con uno o con otro, o las dos cosas al mismo tiempo. ¿Qué resuelvo primero? ¿Lo pulmonar o lo cardiovascular? O al mismo tiempo. Entonces, también es importante. Eso por lo menos de disnea, ¿sí? Creo que es bastante claro como disparadores importantes para la hora de rendir. Después, otro motivo de consulta re común, que puede ser nada como puede ser absolutamente todo, que son los edemas, ¿sí? De los edemas, recuerden siempre la definición, que es el aumento del volumen del líquido extracelular, es la porción extravascular del comportamiento extracelular, ¿sí? El compartimiento, perdón, extracelular, es esto de formar otro espacio más, ese líquido que va hacia un lugar. Estas cosas son importantes porque dicen, uy, es motivo de consulta, sí, pero son importantes porque el día de mañana ustedes a un paciente lo van a tener que hidratar. Y hay dos indicaciones de hidratación, de reposición o de mantenimiento. ¿Qué pasa si yo tengo un paciente que está formándome un tercer espacio y el líquido se está yendo para otro lado? ¿Qué hago? ¿Uso un suelo fisiológico? ¿Uso una destroza? ¿Uso una destroza al medio? ¿Uso un rincha lactato? ¿Le paso solamente le hago un suelo hipertónico? ¿Cómo manejo el ionograma? ¿Se me da para acá el sodio? ¿Se me da para acá el potasio? ¿Se me mueve el cloro? ¿Le hago una acidosis hiperclorémica? Bueno, entonces, en los edemas, además de un motivo de consulta importante y común, es importante porque el día de mañana ustedes a un paciente le van a poner un suero. Y a algunos se lo van a tener que directamente restringir. Entonces, por eso también es importante. Líneas generales, recuerden las causas por las cuales producen, porque estas son las 4 causas por las cuales van a dar
pie a las patologías, ¿sí? O que aumenta la presión hidrostática, hay un lugar, una obstrucción que aumenta la presión, de un lado pasa al otro. La presión oncótica, la albúmina, ¿sí? Por ejemplo, van a tener que en un momento saber reponer la albúmina. ¿Y por qué reponemos la albúmina? ¿Por qué indico albúmina? ¿Cuándo indico albúmina? Cuando yo sospecho que una presión oncótica disminuida. ¿Y por qué causas? Bueno, es por esto, por eso es importante saber el motivo de consulta del edema. La presión hidrostática linfática, cuando no estamos pudiendo drenar pacientes que tengan patología linfática, linfanopatías, que tengo que saber tener en cuenta. ¿Hacia dónde va a ir ese líquido? ¿Cómo se lo saco? ¿Cómo ayudo a drenarlo? ¿Cómo le doy? ¿Cuándo le doy el diurético? ¿Qué diurético le doy? Y aumento de la permeabilidad capilar. De ahí que nos abre el paso de lo que es un trasudado o un exudado. ¿Cuándo digo que el paciente tiene un exudado? ¿Cuándo digo que el paciente tiene un trasudado? El edema, además de saber la causa, los ejemplos, también tengo que saber la clínica de estos pacientes. Dentro de los elementos que tengo, uno de los signos más importantes es el síndrome de Godet o el signo de la fobia, ¿sí? Que va del 1 hasta el 4, que va no solamente por la profundidad, sino también el tiempo que necesita para restablecerse. Un grado 1, que siempre se pone en cruces, se pone Godet o signo de la fobia, una cruz, 2 cruces, 3 cruces, 4 cruces, es la profundidad a unos un poquito más de 2 milímetros, otro 4, 6, hasta 8 milímetros, y el tiempo, que es automáticamente yo toco, mejora o tarda mucho más, hasta 2 a 5 minutos en volver. Eso también es importante porque a ustedes les va a servir si estos pacientes cuando lo hidratan, los sobrehidratan, o a veces cuando tienen que estos pacientes que tienen edemas le ponen diuréticos y no es que lo están deshidratando, pero le están poniendo un poco de diurético de más. ¿Hasta dónde apuntan? ¿No? ¿Hasta dónde vamos? El signo de la fobia también es un elemento que ustedes, además de diagnóstico, les va a ayudar en el seguimiento de un paciente. Y además que estos pacientes tienen, obviamente, el control del ritmo diurético, saber cuánto orinan, cómo orinan, cuánto orinan en 24, cuánto orinan por hora, y el peso del paciente, ¿sí? Hay síndromes como por ejemplo el síndrome ascítico edematoso, complicación de los pacientes con cirrosis, por ejemplo, u otros cuadros, que a los pacientes, lo ideal es que uno lo vaya pesando todos los días, o lo más seguido posible. Entonces también hasta eso es lo que tienen que tener en cuenta en los edemas. Y algo que yo siempre lo hablo con mis alumnos, con los chicos de semio, hay unos criterios que hay que conocer dentro de los edemas, que es cuando yo tengo a los pacientes dentro de los edemas, tengo un cuadro que es el derrame pleural. El derrame pleural, en algún momento, ustedes, los que quieran y los que no quieran, por lo menos van a conocer, que están los criterios de Light cuando le hagan a un paciente una toracocentesis. Hay patologías que ustedes no saben qué es lo que está produciendo líquido en ese pulmón. Y aparece este concepto de los criterios de Light que le hace una toracocentesis, que es ni más ni menos que saber punzar en la zona del pulmón donde tengo el líquido, más que nada en la pleura, no pulmón, a nivel de la zona pleural, saber hacer el procedimiento de la toracocentesis, y poder ver si cumple criterios de trasudado o de exudado, que principalmente su elemento más importante es la proteína, ¿sí? Si tiene más o si tiene menos, queda acompañado con el criterio del LDH y la relación del LDH con de la pleura y con el plasma. Esto es importante. Obviamente hay otros criterios también aparte de esto, que está la albúmina, el colesterol, la glucosa, otros elementos que se pueden pedir como está. No sé, depende de lo que sospechen, no sé, el marcador ADA de la tuberculosis. Pero a lo que yo les quiero llevar, que se dejen en este concepto, que a veces también en los derrames, además de lo que ustedes estudian, las causas, los signos clínicos, aparecen unos criterios como por ejemplo el típico edema pleural, en el síndrome del derrame pleural, aparece este criterio, y bueno, también es importante por lo menos recordar lo que es un trasudado y un exudado, ¿sí? El exudado puntualmente viene del proceso inflamatorio infeccioso, porque tiene alta carga de proteína, y el trasudado no lo tiene. ¿Qué causa de trasudado tengo que conocer? La primera, la insuficiencia cardíaca; la segunda, la cirrosis; y el tercero, el síndrome nefrótico. ¿Qué causas de exudado? Una neumonía, causas infecciosas puntualmente que produzcan mucha inflamación. Eso también tienen que saber cuando el edema es trasudado y cuando el edema es exudado. Eso es importante. Y en cuanto puntualmente a nivel pulmón, a nivel pleural, los criterios de Light juegan un papel importante entre uno y otro, ¿sí? Eso también tienen que saberlo. Bueno,
Eso por esos 3 motivos de consulta. Y otro de los consultas, obviamente, la fiebre, 2, 3 palabras. Recuerda temperatura normal, ¿sí? En una literatura dicen 36,8 más menos 0,6. Cuando aumenta la fiebre, los registros subfebriles hasta 37,8, los subfebril, después 37,8, la fiebre, hiperpirexia, ¿sí? Aumentos muy elevados, por encima de 40, 41, algunas literaturas plantean, la hiperpirexia, ¿sí? Mucho en este caso, y la hipertermia, cuando la causa no es por la vía de los elementos pirógenos, ¿sí? Esta teoría de la pirogenemia. Y la hipotermia también, valores mucho más bajos también son un problema. Cuando ustedes tengan que estudiar en algún momento el politrauma, la emergencia, en la parte de emergentología, hay un concepto importante que es la triada de la muerte, que uno es la acidosis metabólica, segundo es la coagulación, si no me equivoco, y la tercera es la hipotermia. Bueno, justamente porque la hipotermia es un signo de muerte. Inclusive, cuando ustedes vayan a estudiar lo que es el shock séptico, en realidad es shock, pero bueno, hablamos de shock séptico puntualmente porque cuando es una causa infecciosa, comúnmente el paciente empieza con fiebre alta que no resuelve, y en algún momento el paciente entra en hipotermia, ya no tiene más elementos como para combatir. Entonces empieza a bajar la temperatura. Sí, entonces siempre le damos mucha bolilla a la fiebre, pero no nos demos cuenta, no dejemos de lado la hipotermia. La gente muere más de hipotermia, ¿sí? Por algo es una forma aparte del grupo de la triada de la muerte. Bueno, los patrones de fiebre yo se los menciono para que los recuerden, porque pueden aparecer en un examen, pueden aparecer en un multiple choice. La verdad que en las prácticas clínicas no siempre nos llevamos este concepto de los patrones. Sí sirve más que nada por algunas enfermedades. Es verdad que hay unos escasos ejemplos de algunas que tienen esto, no sé, yo tengo una fiebre continua en un paciente postquirúrgico, la fiebre que no me mejora, yo tengo un paciente que, no sé, hizo una cirugía por una diverticulitis, está en tratamiento antibiótico, profiláctico, porque realmente tuvo una invasión, fue una cirugía sucia, y me sigue haciendo fiebre como si nada. Y mirá que no tengo una colección abdominal, ¿sí? Pero a lo que yo quiero decir, no es tal vez van a ir dibujando tipo un dibujito en su cabeza, sí, van atento a lo que es la curva térmica del paciente, saber que aparece, más o menos cuando aparece, saber que en algún momento ha disminuido, ha mejorado, saber qué causas pueden aumentar una fiebre. A veces en la sala de internación vos podés pedir una transfusión de una unidad de glóbulos rojos, el otro día tenés el paciente que hizo un 37,5, pero el día anterior hizo una transfusión de una unidad de glóbulos rojos que puede haberte aumentado, hacer tu registro subfebril y después no repite más. Saber cuánto tiempo repite esa fiebre. Eso es importante. Por ahí el concepto de los patrones continua, repitente, éctica, séptica, intermitente, persistente, sí son importantes a la hora de lo académico, ¿sí? Recordar que existe, que están y que se los pueden tomar. Pero mi función realmente es decirle que a veces uno no repara en detalle en estas cuestiones porque no tiene tiempo por una cosa o por la otra. Son elementos que sirven, pero la verdad que no siempre está. Inclusive hay algunas literaturas que ya directamente no mencionan los patrones febriles directamente, ¿sí? Entonces, como yo se los mencioné, porque bueno, nuestros libros lo mencionan, en algunas clases aparece, y por lo menos que les quede el concepto acá en la clase en cuanto al ejemplo, ¿no? Y sí, me parece por lo menos recordar que a valores menores de 35 hay que empezar a prestar la atención a la hipotermia, ¿sí? Y que dentro de la hipotermia a veces también hay una clasificación de hipotermia leve, moderada, severa, que a veces no la tenemos en cuenta, pero también existe, ¿sí? Y que hay que estar viendo al paciente que tenemos adelante. ¿Estamos? Recuerden que la fiebre, cuando ustedes vayan a ver la sepsis, cuando la estudien, en defensa, por lo menos en defensa tienen algún acercamiento, después ya más adelante se van a meter en detalle, pero la fiebre es un marcador de eso, que aparece en los scores, el score Quick SOFA o el SOFA, es mucho más adelante, lo van a ver, pero la fiebre juega un papel importante en la temperatura del paciente, porque le está hablando de la respuesta inmunológica ante un microorganismo. Ya acuérdense el papel que hace el centro termorregulador del hipotálamo, que es lo que principalmente hace la diferencia con la hipertermia, ¿no? Pero bueno, cuando deja de funcionar, también pasan estas cositas. Bárbaro. Bueno,
Hasta acá estamos. Estos cuatro motivos de consulta son los grandes motivos disparadores para todos lados. Grandes. ¿Dudas, preguntas? ¿O sigo? Seguimos. Bueno. De tos, súper común. Bueno, algunos conceptos. Tos seca, tos productiva, tos húmeda, tos no productiva, tos expectorante. Van a dar muchas literaturas, muchas palabras. La que muchas veces se utiliza es tos seca, tos productiva. La tos seca es la que no tiene moco, la tos productiva es la que tiene moco. ¿Sí? Después vamos a ver si es tos productiva expectorante y tos productiva no expectorante. De ahí que aparece el famoso ACEMUC. ¿Sí? Y cuando tomo conducta, la tos aguda, esta que aparece en muy poco tiempo, en pacientes tosedores crónicos, ¿sí? ¿Por qué? Porque el tos crónico yo tengo que a veces hay tos crónicas que estudio, hay otras que yo no estudio, hay pacientes que ellos son pacientes, no sé, fumadores, tabaquistas de gran jerarquía que tienen esta tos crónica y tal vez no le doy tanta jerarquía porque ya sé a cuál está asociado, o hay pacientes que sí son tosedores crónicos secos, y ya habrán estudiado a esta altura, o por lo menos ya les aparecerá la palabra la tuberculosis, ¿sí? Inclusive yo he tenido pacientes con estos cuadros de tos seca de muchos tiempos, le hace una placa y te aparece la caverna, ¿sí? La tuberculosis existe, la tuberculosis está, y tenemos pacientes con tuberculosis, le hace la imagen, te viene la caverna, y ahí está, el sintomático respiratorio, más de 15 días con tos seca que no resuelve, es un sintomático respiratorio. A veces le haces la placa y te aparece la caverna, o no. Entonces también hay que no dejar de estar atento a las tos crónicas como causa infecciosa, o no necesariamente. Y los tipos de tos que también hay que tener en cuenta, que le aparecen en los libros, esta tos quintosa, típicamente la patología de la coqueluche, ¿sí? La tos perruna o la tos ronca. Nosotros, por ejemplo, yo ahora tengo en la sala de internación un paciente que uno de sus motivos de consulta fue disfagia, tiene un tipo de tos muy gruesa, bien tipo así bien perruna, bien ronca, que una de las causas de estudio es eso, es un paciente que a su vez tiene una candidiasis crónica, que es uno de sus motivos de estudio, es la candidiasis, ¿sí? Que pueda producir no solamente la candidiasis, el muguet bucal, sino cuando hace la candidiasis esofágica en un paciente que a su vez también es tabaquista de mucha jerarquía con EPOC, o sea, atento. Coqueluchoide, que a diferencia de la tos quintosa, no tiene ese reprise, que es a tos de quintosa, tose, inspira rápido y vuelve a toser, ese es el reprise. Cuando no lo tiene es más coqueluchoide que quintosa, ¿sí? La bitonal, que a veces es asociada a la parálisis de uno de los dos nervios, de las dos cuerdas vocales. La persistente, la que está todo el tiempo, y la emetizante, el vómito. Esta es muy común en los pacientes pediátricos. Préstenle mucha atención a esta tos porque hay muchas madres que a veces el motivo de consulta es vómito, que te traen en él y dicen, mi hijo, o quien sea, estuvo vomitando. Y por ahí vos decís, bueno, che, pensá en gastrointestinal, preguntás esto, y la verdad que no tiene ningún antecedente gastrointestinal, y por ahí le preguntás, pero pará, ¿estuvo con tos? Sí, te dice, con tos, tosió, y al final te hace el vómito, y el vómito te hace con expectoración bien mucosa, que es justamente porque contra moco lo tiene que escupir de alguna forma, y el vómito es uno de los elementos justamente para expulsión la tos junto con el vómito son esos elementos para expulsar el contenido abdominal, ¿no? Entonces, a veces también no se olviden de preguntar eso. Y obviamente, como otra palabra que hay que saber, el concepto de hemotisis y de hematemesis, que hay siempre esta pregunta que siempre aparece, que es este tipo de tos con tipos más sanguinolentas, ¿sí? Y a su vez, el concepto de lo que es la hemotisis más la hematemesis, ¿no? Que una puede dar contenido gástrico, la otra no, una va acompañada de la tos, la otra no necesariamente. Una tiene una reacción más ácida, otra tiene una reacción más alcalina, ¿sí? O una va acompañada de todo un cortejo respiratorio y la otra puede ir acompañada de todo un cortejo abdominal. Entonces, también entender esto, el concepto de los diagnósticos diferenciales que pueden a partir de la hemoptisis. ¿Sí? Y otro concepto que viene acompañado de la tos es la expectoración. Es la expectoración, tiene que dar la cantidad, el color, el olor, ¿sí? El tiempo de evolución.
¿Por qué? Porque a veces los pacientes tienen el concepto de que tos con moco verde es bacteria igual antibiótico, y no. Yo me acuerdo que el año pasado, cuando fui a un congreso, justamente el congreso de la Sociedad Argentina de Medicina Interna, que se hizo en Buenos Aires, hubo una charla muy piola, muy buena de POC, que estaba justo un neumonólogo, un clínico, y uno de la Sociedad Argentina de Infectología, una mesa muy buena, y ellos lo que hablaban justamente que es un estudio en Córdoba, donde lo que se estudiaba eran las características del moco, la expectoración y todo eso, y lo que se hablaba de que el moco verde estaba muy bien asociado a las causas principalmente virales, ¿no? Entonces eso también tener en cuenta a la hora del abordaje de un motivo de consulta como es la tos con expectoración. ¿Por qué? Porque también hay que tomar conducta sobre eso. Saber las características, saber cómo, cuándo, dónde, desde qué, con qué otros síntomas va acompañado, porque yo tengo que tomar una conducta. Y lamentablemente las causas respiratorias que nada arrancan, que inclusive ya casi están arrancando, son uno de los elementos, uno de los mecanismos por los cuales uno da antibiótico. Uno da, toma la amoxicilina, toma la clindamicina, toma la levofloxacina, y así después estamos teniendo problemas que nos vienen acá a los pacientes que nosotros tenemos internados, cuando le hacemos un cultivo y tiene todos bichos con microorganismos súper mega resistentes, y tengo que estar buscando medicamentos que están arriba de los 100.000 pesos, ¿sí? Y nos están cerrando nos están cerrando las opciones de tratamiento. Entonces, saber preguntar, y quieramos o no, todos vamos a estar, o estuvimos en los centros de atención en salud más lejanos, donde estamos metidos dentro de las problemáticas sociales, y a veces para que no lleguen al tercer nivel hay que ya preguntar y saber tomar conductas desde un primer momento, desde un consultorio, desde un centro de salud, y eso es importante. Y ahí, sin duda alguna, la anamnesis es clave, ¿sí? Entonces, también hay que tener en cuenta eso. Otro de los conceptos importantes es la cianosis acompañada de hipoxia e hipoxemia. Esto, yo quiero hacer hincapié en la definición de una cosa u otra. No es todo igual, no es todo lo mismo. A veces me dicen, bueno, este paciente tiene hipoxia, por ende tiene hipoxemia, por ende tiene cianosis. Y no. Puede tener una cosa, puede tener la otra. ¿Sí? Eso es importante. Uno es un valor bioquímico, otro tiene un valor clínico, yo lo puedo ver, y otro es un valor que tengo que medir, pero no tan bioquímico con la medición de la hemoglobina. ¿Sí? Entonces, eso es importante. ¿Sí? Y algunos lo voy a usar por un saturómetro, otros los voy a tener que medir en estado ácido-base. Hipoxemia, es como yo le marqué, la palabra sangre arterial. ¿Por qué? Porque es la presión parcial de oxígeno en la sangre arterial. Estos pacientes, cuando tengan una causa que ponga en juego el oxígeno, le van a tener que pedir sin duda alguna un estado ácido-base. ¿Sí? Llegado el momento, van a tener que saber no solamente interpretar en todo ácido-base, que ya lo dieron en el ser humano en su medio, que creo que ya todos más o menos saben entenderlo cuando yo hablo de un ácido, cuando hablo de una base, cuando hablo de una acidosis respiratoria, una acidosis metabólica, una alcalosis, etc. Que sí, entre paréntesis, se aprende, ya van a llegar en algún momento cuando que vean todos los numeritos, y yo cuando era estudiante decía, ¿cómo puede ser que con 3 números un médico a los 2 segundos entienda que tiene una acidosis respiratoria? Eso les va a llegar en algún momento, no se preocupen. Pero bueno, uno de los valores de estado ácido-base cuando es arterial es la saturación, es la presión de oxígeno, perdón. La presión de oxígeno comúnmente tiene un valor menos de 80, ya le tiene que estar llamando la atención. Menos de 60, el paciente puede estar en insuficiencia respiratoria aguda o insuficiencia respiratoria, y a veces hasta criterio de oxígeno domiciliario. Pero bueno, la hipoxemia es en la sangre arterial. La hipoxia hace más referencia a lo que está pasando a nivel tisular, o sea, a nivel del tejido. Yo no necesariamente cuando tengo hipoxemia tiene que haber hipoxia, ¿sí? Porque yo puedo tener hipoxemia, pero todavía los órganos no tienen esa repercusión, ¿sí? Eso es importante. Y a su vez recuerden también que a veces todo esto va acompañado de un elemento que a veces nos puede producir un problema, que es el saturómetro, ¿sí? Ya ustedes a esta altura saben los pros y los contras que tiene un saturómetro, que a veces también nos genera un gran problema, porque estamos viendo un paciente que está saturando por saturómetro 89, le hago un estado ácido-base y termina teniendo saturación de 93, 94. ¿Sí? Porque tiene que ver con esto. ¿Sí? Entonces recuerden, hipoxemia es principalmente en sangre, hipoxia es en el tejido, y no cuando está la hipoxemia a la par.
Pueden estar en conjunto, sí, sin duda alguna, pero no necesariamente. Y obviamente el signo clínico es la cianosis. Estamos que está hablando de que hay una disminución del nivel de oxígeno en la sangre ya o en los tejidos, pero yo lo estoy objetivando, lo estoy viendo. Ojo, ojo, no tengan, o sea, si es respiratorio, les tengo que decir que hay cuadros que a veces los van a confundir. ¿Cuál es? Por ejemplo, yo la semana pasada tuve una paciente, un caso hermoso para estudiar, que se llama, ya lo habrán visto en defensa, el famoso edema en esclavina. El edema esclavina es un signo que es típico del síndrome de vena cava superior. Esta paciente tenía la particularidad de tener en los pulpejos de los dedos también tener parecido cianótico, que no era más que, no era cianosis, pues la paciente, la verdad, no necesitaba oxígeno, sino que no era cianosis, sino que era la plétora que se producía por la estasia venosa, ¿sí? Porque como había trombos, más que nada el síndrome de vena cava superior es una causa obstructiva en la mayoría de los casos que no produce, que aprieta la vena cava, ¿sí? Y eso produce que la sangre venosa no avance, entonces hace una estasia, se para hacia atrás y junta. Y se le veía en los pulpejos de los dedos la coloración aumentada de color más oscuro. No era cianosis, simplemente de la estasia venosa. La paciente nunca desaturó, ¿sí? Entonces, ojo al piojo de tener en cuenta esos conceptos de no todo lo que vemos hay que ponerlo, como vuelvo a decir, dentro de un paciente que está padeciendo enfermedades. Pero en líneas generales, la cianosis hace referencia al oxígeno. Estamos, pero atento a esa coloración oscura en las pulpejos de los dedos, en la nariz o en otros territorios. Siempre recuerden que la cianosis se divide en central o periférica, y cuando es cuando es periférica se puede ser localizada, lo ubico en un punto, o universal, incluye todo, ¿sí? Y cuando aparece, cuando la saturación del oxígeno en la sangre es menor del 75%, o sea, una PO2 menor del 50%, o sea, ahí sí va acompañado con hipoxemia. ¿Estamos? Recuerden eso, hipoxemia, sangre arterial, hipoxia, el tejido, la cianosis, el signo clínico que yo veo que está asociado a lo respiratorio. ¿Estamos? ¿Sí? Eso es importante. ¿Estamos acá? Pues mucha información. Profe, Díganme cualquier cosa que quieran, no les guste, estén bien, están mal, ¿cómo sería o es la mucho, también. central y la periférica? Sí, dime, ¿qué? ¿Cuál sería la diferencia? ¿Alguno que ya haya estudiado? ¿No puede decir? Vamos para atrás. ¿No? Periférica, ¿a qué hace referencia? O sea, que va a aparecer primero, por ejemplo, en las puntas de los dedos, de miembros inferiores. O sea, exactamente. O sea, central quiere decir que la disminución está adentro. Es más que nada este dolor de la hipoxemia con esta saturación más interna, o sea, la parte más interna de las estructuras. La periférica es que yo la puedo constatar y la puedo ver o en una única ubicación, que es a nivel local, por ejemplo, solamente lo veo en los pulpejos de los dedos, o ahora la veo universal cuando lo veo en los pulpejos de los dedos, lo veo en los labios, lo veo en los pulpejos en el pie. Tiene que ver con eso, ¿sí? La central es más que nada las caídas vocales, por ejemplo, le abro la boca y veo que la boca está toda cianótica, ¿sí? Coloración azulada, y ahora cuando me da lo periférico, lo veo que los pulpejos de los dedos tienen oscuración, están cianósicos, tienen como esas parecidas hasta una lividez, tanto en las manos como en los pies, o en la nariz, o en los labios, ¿sí? Tiene que ver más con eso. Central es más adentro, periférico es hacia afuera, ¿sí? Y cuando dividimos periférico, local o universal, local quiere decir en un solo lado, universal en todos. Eso nada más. No. Esa es la diferencia entre uno y otro, ¿sí? A veces son más claros o a veces no es tan claro. Pero bueno, yo le hacía ese ejemplo que a veces estas coloraciones oscuras no necesariamente son cianosis. Pero bueno, para que mi función obviamente como médico está bien traerles esa parte de la afuera. Bueno, náuseas y vómitos. Esto también es un motivo de consulta re común. Una sensación consciente e involuntaria del deseo inminente de vomitar, que puede estar o no, y el vómito es la expulsión del contenido gástrico, que puede estar con náuseas o sin náuseas. Eso es importante, más que nada cuando ustedes vayan a buscar. El vómito central es la hipertensión endocraniana, que se caracteriza por hacer un vómito en chorro, típico de la meningitis. El vómito periférico es bien vómito gastroduodenal,
con náuseas, vómitos, que puede calmar o no las molestias. Esas son cosas que ustedes van a preguntar. Y el vómito reflejo extragastroduodenal, o sea, por ejemplo, de una apendicitis, ¿sí? Que es un dolor que no calme la molestia porque la causa no está asociada con lo gastroduodenal puntualmente, mala la redundancia. No tiene que ver con el alimento, no tiene que ver con el elemento retencionista, por así decirlo. Dentro del vómito, obviamente tienen que conocer los tipos de vómitos, ¿sí? Más que nada para saber preguntar. El alimenticio puede estar en un vómito retencionista, el paciente que por X causa no se hizo, tiene que vomitarlo, no avanzó el alimento y lo vomita. Causas mucosas, como habíamos dicho antes, el paciente con un cuadro respiratorio que traga moco, lamentablemente, o a veces también es típico en paciente alcoholista, ¿sí? Por la hiperproducción que produce. El bilioso, pacientes que se caracterizan por la bilis amarilla, verde, que produce ese gusto feo, amargo al final. Sanguinolento, como la hematemesis, que ya habíamos hecho la diferencia con la hematemesis, con la hemoptisis. Vómitos fecaloides, ¿les parecen horribles? Lo son. Y existen cuando hacen las vísceras perforadas o cuando hacen los ilios más importantes. Después, cuando ustedes estudian el ilio, tienen que saber dónde se produce la ubicación del ilio, y cuanto más distal es el ilio, las características del vómito también cambian. Un ilio distal, más del colon derecho, o sea, colon derecho con izquierdo, o sea, desde lo grueso hacia el final, puede producir un compromiso de la materia fecal. Presencia de cuerpos extraños, un paciente que come un cuerpo extraño X sea, o también la clasificación de los vómitos en función de su frecuencia del momento. Pueden ser totalmente aislados, pueden producir una crisis y el paciente tiene intolerancia, o son vómitos que no ceden, típicos vómitos de los primeros 3 meses, los vómitos de las embarazadas, ¿sí? A veces la hiperémesis gravídica puede ser un criterio de internación, ¿sí? Inclusive importante. O el momento, puede ser en las mañanas, puede ser retencionista, comió, pasó cierto periodo de tiempo y vomita lo que comió, o automáticamente cuando come, vomita, que es postprandial. Eso por un lado. ¿Sí? Los vómitos son re comunes en distintas edades, inclusive hasta hay más temporadas de uno u otro, ¿sí? Por eso ustedes cuando hagan guardia, por ahí las causas gastrointestinales son muy comunes en verano, primavera-verano. Las causas respiratorias obviamente abundan por razones más que obvias en otoño e invierno, ¿sí? De las causas de diarrea, solamente menciono 2 o 3 datos, porque parece que a estas alturas diarrea es un tema súper dado, de entre todos fácil. Recuerden que hay clasificación según las características, según la cantidad, según el ritmo. La idea es que ustedes se asocien a una, obviamente que la de cantidad, por razones más que obvias, no vamos a estar pesando la cantidad, pero sí saber que una materia fecal más blanda, persistente, frecuentemente líquida, es importante pensarlo como una diarrea. Una diarrea como síndrome no es un solo episodio, son varios episodios por varios días que repiten, ¿sí? Por eso es importante. A veces cuando le preguntan al paciente, confunden la diarrea, la materia fecal blanda con diarrea, y ahí es donde ustedes tienen que saber preguntar. Hay distintas formas de clasificarlo, inclusive cuando ustedes cursando pediatría van a clasificarlos de una forma, y cuando estés en otras instancias van a querer clasificarlo de otras formas. Por ahí, cuando son los más pacientes pediátricos, son las disenteriformes, disentéricas, y las que son más acuosas, o escolariliformes. Pero en grandes rasgos, el concepto agudo, subagudo y crónico es importante porque el 90% son infecciones, ¿sí? Y en una gran parte las diarreas, como son autolimitan, son causas virales, la verdad que no le hacemos ningún tipo de estudio. En cambio, otras que son crónicas, sí hay que estudiarle y hay que prestarle más atención, ¿sí? Una diarrea aguda de menos de una semana de evolución con ciertos síntomas puede ser simple gastritis, que resuelve con una dieta constipante, agua y a casa. Y diarreas más crónicas, tal vez tengo que sumar un parasitológico, un coprocultivo, o inclusive tengo que hacerle, si el paciente estuvo expuesto a antibióticos, pensar un Clostridium difficile y plantear la posibilidad de antígenos y anticuerpos. Después, me importa también mencionar las diarreas acuosas y disentéricas, más que nada hincapié en las disentéricas, con su concepto disenteriformes. Las disentéricas son las que tienen moco, sangre, pus, y las disenteriformes no necesariamente cumplen los 3 criterios, ¿sí? Que eso puede hacer la repercusión clínica y a veces asociar a qué tipo de enfermedad estamos teniendo estos pacientes. Hay microorganismos que producen una y otra, ¿sí?
y pueden ser un problema de internación. Y muchas clasificaciones también como el proceso, ¿sí? El mecanismo. Pueden ser osmóticas, pueden ser secretoras, pueden ser motoras, pueden ser de inhibición de los mecanismos de absorción, cada una con una característica importante, osmóticas porque hay un soluto que atrae agua, secretora porque eso se secreta más hacia la luz intestinal, motora porque el tránsito está aumentado o hay un proceso que está disminuyendo la absorción principalmente del cloro, ¿sí? Y eso puede estar asociado a distintas causas, ¿sí? Como yo se lo dejo en la imagen, pero la verdad que como es un motivo de consulta que se suele dar, no me parece que tenga mucha dificultad, no voy a detallar mucho en esto, pero sí es un motivo de consulta frecuente que hay que mencionarlo porque la clase es sobre eso. Bien, diarreas clónicas, un montón, pero nada, sepan eso, de diarrea. Definición, el concepto general, sepan el concepto de la clasificación, recuerden algunos ejemplos de cada una, hagan hincapié en los motivos y en el evento que es importante mencionar, que es la repercusión y la complicación de la diarrea, que es la deshidratación. De la deshidratación, obviamente, yo no sé si, no me acuerdo, sea en una clase puntualmente dentro del cursado, pero lo que ustedes pueden buscar antes de rendir rápidamente, porque tengo alumnos que les han preguntado eso, y justo yo lo suelo dar con mis alumnos, que son las de deshidratación y los criterios de deshidratación. Hay la Sociedad Argentina de Pediatría o la Asociación Panamericana de la Salud, hay un PDF que está muy bueno, que es las clasificaciones tipo A, B y C, que según los planes de hidratación de los pacientes, y esa imagen, que es una forma donde se difunden los tipos de deshidratación, dice todos los criterios que uno tiene que considerar para la deshidratación aguda, moderada y crónica. De última, si no yo después me la anoto, se lo mando a Valen para que lo tenga, y para que lo tengan ustedes, lo compartan en el grupo que tienen, y lo tengan a mano, por lo menos pegarle una lectura para ver qué elementos yo tengo que preguntar en un paciente desde un primer momento y cómo me doy cuenta cuando el paciente le haga un tratamiento en su casa, que vaya y tome líquido, a cuando yo lo tengo que internar. En realidad, los criterios de uno y otro es saber preguntarle, es decir, llora, no llora, orina, no orina, tiene sed, no tiene sed, cómo está su sensorio, mejor, disminuido o es normal. Son esas preguntitas que son importantes para después definir cuál es la terapéutica. Pero esas cositas que hacen el diagnóstico diferencial son, sin duda, cuestiones clínicas, cuestiones de ver al paciente y de preguntarle. Creo que son 5 o 6 criterios que me acuerdo que lo han preguntado, más o menos, ¿cómo reconoces una deshidratación? Es eso, nada más. Si en algún momento llegado el caso, en algún momento, no sé, se tiene que dar deshidratación, me piden una clase. Es un tema re lindo. Bueno, eso por diarrea. Vamos a motivo. Una pregunta Sí. con Dime. respecto a lo que es diarrea secretoria y acuosa, ¿es lo mismo? En realidad, uno es el mecanismo y otro es puntualmente las características, más líquida. Porque a Ese mí es yo otro me problema. pregunto, tipos de diarrea, porque creo que en Argente te clasifican secretoria, osmótica, disminución de la motilidad o alteración de la motilidad, inflamatoria, y me falta una. Son 5. Pero no, eso es lo que me confunde, porque dependiendo de la biografía, te la clasifican. No sé por dónde ir. Bueno, ahí buscar, como yo les decía, si algo les puedo enseñar y quiero que les quede en la cabeza y quiere decir que lograron, es la palabra según. Llévense el concepto según pegado en la cabeza, en la frente, escríbanse una remera en la bajada de medicina, la palabra según. Porque ahí lo que me estás diciendo es según el mecanismo. La acuosa es que tiene líquido, ¿sí? Que más que nada es líquido, es agua, agua, agua. Ahora, cuando tenés una que es la opuesta a la acuosa, es la disenteriforme, cuando tienes sangre, moco pus. Entonces, una es según el mecanismo por lo que lo hizo, y otra tiene que ver con las características que tiene, que es más líquida, y la otra tiene completamente agua, y la otra tiene sangre, moco pus. Porque vos cuando enfocas a un paciente le vas a decir, pero esa materia fecal, ¿era agua o tenía pus? Son dos cosas, una es más acuosa y la otra tiene pus. Eso es el criterio que usás vos para clasificar la diarrea. Osmótica, secretora, motora, absorción, inflamatoria, es el motivo por el cual se está produciendo la diarrea. La otra es la forma de expresión, cómo yo la veo, más acuosa, más con moco, más con sangre, o más con pus.
¿sí? Una cosa es las características que yo estoy viendo y otra es lo que yo lo motivó. Muy posiblemente, cuando te venga el paciente, vos puedas rápidamente saber si es acuosa o disenteriforme o disentérica. Tal vez el mecanismo o lo tengas que estudiar o lo tengas que ir preguntando. Pero rápidamente, acuoso, disenteriforme o disentérica es lo que vos vas a arrancar. Entonces vos vas a ver, bueno, che, las acuosas. ¿Qué tipo de acuosa tengo con este paciente que tiene tal cosa? Tiene con este otro antecedente, pero ese es el concepto. Uno es el grupo de las causas que lo llevan, el motivo, el mecanismo que se produjo, y otro es el tipo y las características que tiene esa diarrea. Por eso se te confunde. Que a veces, para complicártela, pero realmente podemos tener una secretora que sea disentérica. Y ahí se te cruzan. Por eso, péguense el concepto de según y depende. ¿Según qué? Según la composición es esta clasificación. Según el mecanismo es esta clasificación. Según el tiempo es esta clasificación. ¿Sí? Entonces, cuando vos vayas a enfrentarte, cuando vos vayas a explicar, decís, según el mecanismo por el que se puede producir, puede ser osmótica, secretora, motora, absorción, inflamatoria. Según las características, puedo verlo como más acuosa o disenteriforme o disentérica. Según el tiempo, puede ser aguda, subaguda, crónica. ¿Sí? Según el microorganismo, virus, parásito o bacteria. Es el según lo que acá les va a ayudar a ordenarse. ¿Qué es lo que tienen que hacer en semio? Semio igual orden. Porque los que hacemos semio siempre jodemos con eso, con que saber ordenarse. ¿Sí? Ese es el tema. Orden, ordenate. Según una cosa y según la otra. Eso y así te va a ser más fácil pensar el mecanismo y la otra son las características que tiene la diarrea. ¿Sí? Listo, ahí se me aclaró un montón. Gracias. Vale, oye. Porque inclusive después me está acordando, por los pacientes que tengo, hay respuesta por el olor, literalmente. Porque el paciente que tiene la diarrea del Clostridium difficile es un olor espantoso, que justamente uno de los criterios que vos vas a considerar y sospechar el Clostridium difficile es por el olor, más allá de que haya estado en contacto o no con antibiótico, porque se lo pudo haber contagiado a una persona que sí tuvo tratamiento antibiótico. Entonces, por ahí la materia fecal tiene este olor. Y va a decir, che, este olor es feo, es raro, y estuvo al lado de un paciente que está positivo para Clostridium difficile, y tu criterio es el olor. Entonces, el según les va a ayudar un montón. Bueno, motivo de consultas urinarios. Esto, más que definiciones y ejemplos, no creo que produzca ningún tipo de complicación a la hora de hablarlo. Pero sí, son importantes porque el paciente te viene con estos criterios. Sangrado en orina, igual hematuria, ¿sí? ¿Qué tienen que saber de esto? Algunas palabras que son importantísimas. Es un motivo de consulta que tal vez, al no ser urólogos, no le damos mucha atención, pero aparece, y cuando aparece, hay que saber cuándo interno, porque no todo lo que sangra es interno. No todo. Y también eso es un tema que hay que saber ver. Hematuria se define, o sea, sangre en orina, listo. ¿Cuándo decimos que la hematuria es microscópica? Cuando la hematuria es macroscópica. Una hematuria microscópica, menos 3 glóbulos rojos por campo. Eso es por definición. Algunos hablan de 5. No está mal. Macroscópica, cuando el paciente le veo el sangrado. ¿Cómo lo constato que sea urinario? ¿Cómo constato que sea vesical? ¿Por qué? Porque después me aparece la diferencia entre la hematuria que sea de la vejiga y la hematuria que sea de la uretra lesionada. ¿Sí? Comúnmente la hematuria está asociada a la orina. El paciente me dice, uy, orino con sangre, pero pará, cada vez que orinás, ¿tiene sangre esa orina? O cuando no orinás, hay sangre también. Son dos cosas. Una puede ser una uretrorragia, o sea, sangrado de la uretra, que se te confunde, y otra es la orina con sangre. Entonces, eso es importante. ¿Qué otro concepto hay que pensar? La pseudohematuria. ¿Hay causas que produzcan coloración naranja, oscura o roja de la orina? Sí. Cuando vayan a ver tuberculosis, cuando vayan a ver la rifampicina, uno de sus elementos es la coloración naranja rojiza de la orina. ¿Por qué es el antibiótico que estamos dando? Y es una pseudohematuria.
Si nosotros tranquilamente sacamos la rifampicina, el paciente orina tranquilo. Inclusive a veces hasta nos ayuda a saber si el paciente está haciendo tratamiento para la tuberculosis. Esa es su hematuria. O el paciente está comiendo o algún fármaco o algún otro antibiótico que pueda producir como efecto adverso el cambio de la coagulación. ¿Sí? Hay clasificación en la hematuria. Según el lugar, ¿qué le pregunta al paciente o a la paciente? ¿En qué momento tenés el sangrado? No es lo mismo que lo produzca al principio, donde yo pienso que los sangrados son del extremo, ¿sí? De la uretra, del glande, de donde sea, que sea del final, donde yo puedo pensar que es del riñón o de los uréteres, o que sea todo el chorro con sangre, ¿sí? Esas son varias cosas. Puedo estar pensando, no sé, en que también sea el riñón, sea el uréter, o sea una masa, o tenga un traumatismo o algo. Otra de las clasificaciones es con la orina completa en la mano. Por eso le puse el rol de la orina completa. Cuando se sospecha, o sea, otras cuestiones que antes de decirle sospecho es, otras formas que pueden ir a la hematuria es la glomerulopatía y la patología bien de la vía urinaria. La glomerulopatía, no tienen por qué saberlo, pero creo que a esta altura ya les habrán leído o escuchado en un momento, son las glomerulopatías primarias, secundarias, por lo menos que tengan ese papel, esa palabra dando vuelta. Las glomerulopatías tienen la particularidad que cuando sangran, tienen 3 elementos importantes. El primero son los cilindros hemáticos. Segundo, los hematíes dismórficos. Y después lo pueden tener también eritrocitos. Esos criterios, ¿sí? Son propios de las glomerulopatías. No necesariamente sangran todo el tiempo cuando son glomerulopatías. Y otra de las cosas también es que no necesariamente producen dolor. En cambio, cuando yo tengo un sangrado por ahí más de la vía urinaria, no sé, un traumatismo, una lesión, etc., por ahí tengo más sangrado, puedo llegar a tener más dolor, puedo tener hasta síntomas más irritativos. Y no necesariamente tengo ni cilindros, ¿sí? No tengo tal vez tanto eritrocitos dismórficos que por ahí aparecen. Y otro elemento también importante, cuando son glomerulopatías, no tengo causa infecciosa, no necesariamente me da positivo el nitrito. Recuerden que un elemento importante son los nitritos que aparecen en infecciones urinarias, ¿sí? Vía urinaria. Y después los elementos, acuérdense que la harina también les informa, les dice leucocitos, piocitos, gérmenes. Les dice si tiene si tiene poco, si tiene mucho, o si tiene el campo cubierto con leucocitos, ¿sí? Entonces, eso también recuerden. La hematuria, según la localización, aguda crónica, obviamente, ¿sí? Y según el tipo de la harina completa, cuáles son los elementos con los que vienen. Y el método de estudio, obviamente, yo lo destaco, que siempre en estos casos son la ecografía como primera instancia. Y un elemento importante de la hematuria es la estabilidad del paciente. Hay pacientes que son totalmente estables, que tienen un sangrado, y tal vez el elemento sea para la hemorragia, y lo puedo estudiar por consultorio, o hay pacientes que tengo que parar la hemorragia y tengo que estudiarla, ¿sí? Y la tengo que internar, ¿sí? Ahí, bueno, irá acompañado del hematocrito, de la hemoglobina, de saber si hace o no una anemia, si tienen otro tipo de sangrado, si sospecha un cáncer, ¿no? Y eso en función también de la edad del paciente y los antecedentes. Pero ¿qué quiero que les quede el concepto? La definición, +3, -3. Que les quede el concepto de la pseudohematuria, la clasificación según el lugar, según la orina completa, ¿sí? Según la glomerulopatía o de la vía urinaria. ¿Sí? Recuerden también la observación, entre paréntesis, las infecciones urinarias que va a ir con todo el cortejo urinario, que puede tener o no tener fiebre, con todos los síntomas bien irritativos de la vía urinaria. Y el papel de la orina completa. Un alumno de tercer año que va a rendir para injuria, que va a cursar defensa, que va a pasar a cuarto, no se puede no saber la orina completa, ¿sí? Desde el análisis bioquímico, desde el análisis sedimentoso, no podemos no saberlo eso. Inclusive pueden buscar libritos, hay libros que solamente interpretación del laboratorio, y la orina completa, o por lo menos lo tienen a mano, ¿estamos? Esa cosa tienen que saber. Por un lado. Después tenemos la liguria y la anuria, ¿sí? Menos de 500, menos de 100. Uno es la liguria, orina poquito, anuria, orina nada, casi nada, ¿sí? Uno menos de 500, otro menos de 100. Eso en cuanto a cantidad. Después también están según el ritmo diurético.
un ritmo diurético menos de 60, menos de 80, menos de 60, está bajito. Un ritmo diurético, ¿cómo lo hacemos? Por ahí en la práctica, en la facu no lo damos tanto, pero porque es más que nada de la clínica en sí, que es, yo tengo pacientes que les puedo contar la orina, ¿sí? Cuánto orinó todo el tiempo, saca enfermería, si está sondado, enfermería cada tanto va vaciando la bolsita, ¿sí? Y escribe cuánto orinó. Yo sumo todo eso, lo divido por 24 o por la cantidad de horas que yo tenga, y eso me da un número. Ese número que me da me quiere decir que ese paciente orina tanto en cada hora. Según ese valor, ya sea una orina de 24, o sea, un cálculo de 24 horas o tantas horas, me va a decir el ritmo diurético. Si me da 100, bárbaro, joya, está orinando. Si me da 15, me da 20, me da 30 y está orinando poco, ¿sí? Y eso es un parámetro de, le tengo que pasar líquido, o ya no puedo hacer más nada, también, ¿sí? Paciente anúrico, depende de qué paciente tengo que hacer algo. Y eso va acompañado también del tipo de oliguria, que es prerrenal, renal y posrenal. Que eso va de la mano de más que de defensa, de lo que es la lesión renal aguda, que pueden ser prerrenales, cuando principalmente las causas son hipovolémicas, o causas de polémicas por sangrados o por falta de líquidos que ingresan, las causas renales, o sea, causas parenquimatosas que produzcan una lesión en el riñón, o causas posrenales como los tumores, como las causas obstructivas, que disminuyen la eliminación de los líquidos, de la orina, ¿sí? Y esto sabe paso que otro de los elementos marcadores acá juega importante, el clearance de creatinina como elemento también marcador para diferenciar lo que son las lesiones renales agudas o crónicas de estos pacientes. Pero bueno, eso ya es tema de defensa. Pero sí sepan qué es oliguria, qué es anuria. Poliuria, polaquiuria, nicturia, nocturia, parecidos en distintos momentos. Uno es volumen, otra frecuencia. Siempre recuerden, los que tienen la letra O son volumen. Poliuria, nocturia, ¿sí? Y la polaquiuria y la nicturia, ¿sí? Tienen que dar, son los momentos y la frecuencia. Perdón, poliuria muchas más veces, polaquiuria que también la cantidad, la nicturia más veces y la nocturia el volumen. Eso, más que nada, tienen que saber a qué apuntan, ¿sí? Una frecuencia y otro es volumen, y por ahí después, llegado el momento, lo asociarán. No sé, un paciente que tiene por la noche, hace falta de aire, hace una disnea parasítica nocturna, se levanta muchas veces a orinar, tiene edema de miembros inferiores durante el día y la noche no, y da orina, bueno, el paciente está con una nicturia o con una nocturia, depende de lo que veamos. El paciente que va todo el tiempo al orinar durante el día, tiene fiebre, tiene ardor, y ojo que está haciendo una afección urinaria, ¿sí? Entonces ahí va a aparecer otro concepto, que es el concepto de la disuria, que es el dolor al orinar, el tenemo vesical, que es esa sensación de que cada vez que uno orina se sigue quedando con más ganas de orinar. La micción imperiosa, el paciente le urge ir a orinar. La enuresis, en los pacientes pediátricos es común que orinen y mojen la cama, ¿sí? Hasta los 2, en algunos casos 3 años pueden aparecer, después puede ser patológico. La retención urinaria, pacientes que hacen la retención aguda de orina, las famosas RAO, ¿sí? Que, por ejemplo, súper común en los pacientes internados que están sondados por mucho tiempo, cuando le sacás la orina, la sonda vesical, porque el músculo detrusor no estaba estimulado, cuesta arrancar, y cuando sacaste la sonda te hace una retención aguda porque el músculo detrusor, al no estar acostumbrado, va despacito, entonces se llena de líquido, se llena de orina, y eso te hace una urgencia, que hay que poner otra sondita y evacuarla, ¿sí? O otras patologías, no sé, un cuadro obstructivo porque tiene hiperplasia prostática y eso produjo una retención de orina porque no está saliendo la orina por la obstrucción de la próstata. Incontinencia urinaria, aunque quiera, no puede. Micción por rebosamiento paradojal, pacientes que están comúnmente con disminución o hacen retenciones agudas o por X causas no orinan tanto, se orina por rebosamiento, ¿sí? O sea, es como que sale líquido en un paciente que comúnmente no orina, ¿sí? O que está reteniendo tanta orina que se escapa un poco de orina, pero hace el rebosamiento. Y no es realmente orina, sino que no es realmente que está orinando bien, a eso me refiero, sino que está haciendo la retención, ¿sí? Esos son los síntomas urinarios. La piel, solamente a modo de comentario, recuerden las lesiones primarias, las lesiones secundarias, sepan qué es cada una, cuáles son las máculas, la pápula, el tubérculo,
cuál es el que yo más veo, y cuál es el que yo más palpo, ¿sí? Y algunos ejemplos de cada una. ¿Estamos? Sepan diferenciarlas, hay profes que son dermatólogos, hay unidades de problemas que hablan de esto, ¿sí? Tanto en injuria como en defensa, y quien le guste o no guste es un motivo de consulta que aparece, ¿sí? Frecuente. Yo no me voy a meter en detalles porque es dar toda una clase, pero sí mencionarlo, que lo tienen que saber. Bien, y de los neurológicos me pareció mencionar uno, que es por ahí mareos y vértigos. ¿Por qué lo menciono? Porque el mareo puede ser todo y puede no ser nada. Y la verdad, el paciente viene, che, me siento mareado, y vos te quedás ahí diciendo, ¿qué hago? Porque hay pacientes que van a hacer un cuadro neurológico con un simplemente mareo, o tienen un vértigo y están haciendo una serie abajo de todo eso. Y por ahí a veces no se menciona tanto, no hay muchas clases de recordar mareos y vértigos, si hablamos de cefalea, si hablamos de paresia, si hablamos de parestesia, si hablamos de alteraciones de los reflejos, pero me pareció que mareo y vértigo es un motivo de consulta por esto, porque es esos motivos que vos decís, puede ser todo como absolutamente nada, ¿sí? Y hasta dónde voy con el mareo y con el vértigo. Y a veces el vértigo te puede estar realmente escondiendo una CB abajo de todo eso, un sangrado extradural. Nos pasó hace poco, a mí no, porque bueno, fue un paciente que yo tuve después de que le haya pasado todo eso. Un paciente que en otro servicio, en otro hospital, la verdad que el paciente había consultado varias veces por vértigo. El paciente ya estaba siendo estudiado por su médico de cabecera por vértigo. Tenía tomografías, tenía nistagmografías, tenía todo que daba positivo para vértigo. La cuestión es que el paciente, previa cuando yo lo vi en la internación, había consultado a otro lugar porque había tenido una caída en su casa, en su baño, que consultó en ese hospital, le hace una placa de cráneo, todo ok, no tenía ninguna lesión externa, no tenía ninguna lesión de continuidad, la placa estaba bien, no tenía hematoma, lo mandan a la casa, lo interpretaron dentro de su vértigo habitual, que estaba estudiándose. Ponele que a los 2-3 días vuelve a consultar a otra guardia, que es la guardia nuestra, y dijimos, che, este vértigo tiene cosas que no nos gustan. Primero que era un vértigo, que ahora vamos a ver, tenía un vértigo central. El paciente se había caído 24 horas previas, y el vértigo siguió. Una caída en un paciente donde sigue el vértigo, sigue todo la misma clínica, donde el paciente está diciendo se está mostrando que hay algo más allá adentro. Le hicimos una resonancia, el paciente tenía un sangrado, una hemorragia extradural, un hematoma subdural. O sea, el paciente, además de su vértigo, porque pensaron que era un vértigo habitual del paciente, estaba sangrando. ¿Sí? ¿Qué les quiero decir? Que son estos motivos de consulta que a veces les van a presentar un desafío. Decir, mareo, por ahí no está tomando agua. Pero no siempre pasa eso. Y hay que aprender de lo bueno, de lo no tan bueno, de los aciertos y de los errores. Porque si ustedes en la vida van a pensar que como médicos no se van a equivocar, no hagan medicina fácilmente porque se van a equivocar. ¿Sí? Hay toda una teoría y todo un pensamiento de el error enseña 1000 veces más que el acierto. El acierto nos infla el orgullo, nos infla el pecho, nos agrandamos, todo bien, pero por ahí cuando digan un error, le digan a su compañero, che, hace esto porque a mí cuando yo lo hice, me pasó esto y tal vez a ustedes les vaya a quedar siempre el error. Entonces, aprendan de lo bueno, de lo malo, de lo no tan bueno, pero también del acierto como del error. Porque a veces, cuando le acertamos en todo y no aprendimos del error, ¿qué pasa cuando lo que decimos no es lo que parece y dónde nos escondemos? ¿Sí? Tengan siempre esa humildad de aprender las cosas. Pero bueno, en líneas generales, recuerden que el equilibrio incluye el sentido de la vista, lo perceptivo general y el aparato vestibular. El vértigo es la sensación de movimiento del medio circundante o de sí mismo, más que nada para hacer el diagnóstico diferencial de vértigo periférico y de vértigo central, que es el gran problema. A veces el central tiene muchas características del periférico, pero bueno, en líneas generales, uno y otro tienen cositas importantes a destacar.
El vértigo central, el paciente común puede tener una lesión de las vías vestibulares dentro de todo lo que es el neuroeje, ligera sensación vertiginosa, tal vez no es tan marcado, a veces no mejora cerrar los ojos, el cambio de las posiciones, intensidad irregular, duración prolongada, sin agregados acústicos. Ah, miren que me quedó al revés. Los ejemplos están al revés, yo se los paso, pero el ejemplo del vértigo central son las lesiones cerebrales, cerebelo y tronco encefálico, ¿sí? O sea, los marco acá, estos ejemplos, ¿sí? Me quedo al revés, no me di cuenta. Y el vértigo periférico tiene este tipo de ejemplos, que es el laberinto, esos pacientes que ya saben que tienen algunos movimientos, alguna sensación que, por ejemplo, mejoran con el reposo, cierran los ojos y pasa. El vértigo periférico, cuando ustedes pregunten, ¿qué es lo que gira? ¿Girás vos o gira lo que está alrededor tuyo? Eso es importante. ¿Y con qué va a cambiar acompañado? El vértigo periférico suele tener de comienzo súbito, es más intenso, es más marcado, comúnmente está más en la cabeza y hasta en algunos momentos mejora. El vértigo central, como tiene estas características, hay que meterle más estudios, no mejora, hasta hay que internarlos por esto, ¿sí? Entonces, eso es importante. Recuerden, para que queden limpios, estas son las características del vértigo central, estos son los ejemplos, estas son las características del vértigo periférico, estos son los ejemplos. Y por último, el mareo, como puedo decir, es todo o es nada, ¿sí? Es esa sensación de molestia o de desazón muy vaga que pueden llegar a tener los pacientes. Por ahí lo más importante acá en el mareo es saber preguntar, ¿sí? Porque puede ser, realmente el paciente es un vértigo central, el paciente se los cuenta como un mareo, el paciente no sabe lo que es mareo y dice que es mareo, pero en realidad es otra cosa, ¿sí? Por ahí el paciente tiene una alteración de la ataxia, o sea, de la coordinación, o por una parestesia, o la sensibilidad profunda está alterada, es más que nada tipo vertiginoso que mareo puntualmente. Puede estar relacionado con episodios de la hipotimia, ¿sí? De la anemia, la hipotensión postural, pues hay que saber preguntar. Y sin duda alguna, las causas psíquicas también es importante, que a veces se marean, se estresan, como todos nosotros, y nos sentimos como estar con esta clínica. Entonces, por ahí es importante estos dos motivos de consulta, últimos que yo menciono en cuanto al neurológico, porque a veces los invita a pensar un poquitito más, porque bueno, como yo les dije ese ejemplo, esos médicos hicieron todo, lo dieron por hecho. El paciente inclusive cuando llegó, por lo que me contó el mismo paciente, no tenía clínica de nada, y no tenía ni alteración más, pero bueno, consultó un día por una caída en vértigo, a las 24 horas vuelve a consultar por lo mismo, y ya en la segunda consulta ya había cosas que no terminaban de cerrar, o sea, un poquito la presión alta, tenía la lateralización siempre hacia un lado, que justamente termina siendo el del sangrado, que bueno, por eso a veces hay que estar atrás de los pacientes y prestarle un poquito más de atención si se puede, y estar, como yo les digo, estar dispuestos a que a veces se van a equivocar, y es necesario, que así van a aprender y van a estar un poco más vivos o vivas cuando les vuelvan a aparecer estos pacientes. Bueno, nada, para ir terminando, esto es la clase que les di, me parece que son los motivos de consulta que más o menos me parecen importantes a destacar. Clasecita, me parece importante, esto de que yo les decía anteriormente, no se crean que saben todo, siempre estén dispuestos a aprender, porque si saben todo, no les van a andar bien las cosas. Si se creen que saben todo, ojalá sepan un montón, siempre está buenísimo saber mucho, pero vayan despacio con ese tema, ¿sí? Y estén abiertos siempre a aprender de otros y de ustedes mismos. Bueno, listo por esto. Bueno, profe, ¿Preguntas? Profe, ¿puedo sacar una duda? Perdón. No, Eh, sí, sobre el sangrado que vos había dicho de la hematuria, para yo saber si es de la vejiga o de la uretra, tengo en la historia Ajá. como preguntar al paciente, eso, saber si es un sangrado continuo o si solamente cuando orina. Preguntale eso continuo. Si está todo el tiempo, más que nada, o sea, si está todo el tiempo con orina en orina, como vos dijiste, Leti, y después el momento, porque bueno, justamente vos podés tener en la primera parte la sangre que, no sé, tuvo un traumatismo de la uretra por X causa, y también te confunde, pero ahí es el momento de la orina y fuera del momento de la orina.
Ojo que en algunos momentos, seguramente, porque como decimos 2 más 2 puede ser 40, tranquilamente por ahí el paciente tiene la lesión de la uretra y justo coincide con la harina. Pero igual, eso es más que nada para que a vos te guíe, ¿sí? Como te aparezca como disparador. Vos seguramente me vas a ampliar los estudios, te va a pedir una ecografía. Indudablemente, es un sangrado, hay que pedirle la ecografía. Pero preguntando lo que vos decís, está bueno como para ir para un lado o para el otro. Por lo menos a grosso modo. Y además de eso, yo he visto como tiene que ver también cuando el eritrocito pasa por la barrera de filtración, tiene alguna cosa que ver cuando moldea su forma, que va a cambiar. Totalmente, Leti, por eso yo por ahí lo mencioné, porque fue muy rápido, pero hay lo que llaman las glomerulopatías, que te está diciendo, la membrana basal está mal, fíjate acá, que es la que tiene proteínas, tiene cilindros y tiene hematíes. ¿Qué te está diciendo? Que están pasando 3 cosas que comúnmente por su tamaño no debería pasar la membrana. No debería pasar. Entonces está diciendo que arriba está algo lesionado. Por eso yo encuentro muchos eritrocitos con ciertas características patológicas, ojo que sucede arriba. Como vos decís. Por Gracias, eso, profe. glomerulopatías, esos 3 criterios. Proteínas, eritrocitos, o sea, hematíes, y los cilindros. ¿Sí? Los otros, la vía urinaria, no necesariamente tiene esos, y a su vez le agrega que puede tener dolor, sangrado constante y síntomas irritativos urinarios. Gracias por la clase. De nada. ¿Algo más? Bueno, muchas gracias, Fabri. De nada, un gusto. Listo, muchas gracias. Gracias, profe. Muy amable. Chao. Chao. Es Nos un vemos. profe. Chao.